Daniel Phelps caminó hacia el centro de la oficina. Su Excelencia, le pido disculpas sinceramente por interrumpirlo en un momento tan ocupado. Ha llegado un invitado distinguido desde lejos y pensé que lo mejor sería informarle. Daniel dejó el documento que estaba leyendo sobre la mesa. Comillas. Un invitado distinguido desde lejos. Es alguien que su Excelencia conoce bien. La hija del profesor Melanto, el jefe de la Federación de Profesores de Raquedrapol. La hija del profesor Melanto de Raquedrapol, dices. Daniel buscó en su memoria, luego chasqueó los dedos. Ravi, está aquí, sí, actualmente está esperando en la sala de recepción de la residencia. Ya veo, dile que llegaré en breve. Phelps inclinó la cabeza nuevamente, se dio la vuelta y salió de la oficina. En cuanto Phelps se fue, Daniel reunió los documentos que estaba leyendo y los apartó. Había llegado un invitado bienvenido, así que el trabajo podía esperar. Levantándose de su asiento, Daniel esbozó una sonrisa inconsciente. Dijo que vendría a la capital a verme después de que terminara la guerra, y realmente vino. Lo había pensado antes, pero ella era realmente una niña audaz. El hijo de Selvia, Latia, era un niño maduro para su edad. Nacido con el destino de ser tanto hijo del emperador como del primer ministro, creía que era natural actuar con madurez para no traicionar las expectativas de los demás. Por lo tanto, siempre era cortés con quienes lo rodeaban y tomaba diligentemente en serio las palabras de sus tutores, tratándolas como una brújula para su vida. Una de las cosas que sus tutores le habían dicho era que tuviera cuidado con las mujeres. La razón era que incluso los reyes y emperadores más grandes de la historia a menudo habían sufrido desastres por culpa de las mujeres. Pensando que su tutor no estaba equivocado, Latia una vez declaró frente a él, pase lo que pase, nunca entregaré mi corazón a una mujer. En ese momento, su tutor se rió a carcajadas y le aconsejó que no era necesario ser tan precavido, y que era un fenómeno natural que el corazón de un hombre se viera influenciado por una mujer, por lo que probablemente las cosas no saldrían como el príncipe deseaba. Latia asintió como si escuchara atentamente, pero en su interior se burló de las palabras de su tutor. Estaba destinado a convertirse en emperador, no podía imaginar no ser capaz de controlar una sola emoción trivial. Eso es lo que pensé, pero... En este momento, Latia encontró su mirada completamente cautivada por la mujer sentada frente a él. La mujer, que se había presentado como Ravi de Raquedrapol, notó la mirada de Latia y le regaló una sonrisa juguetona. Tengo algo en la cara. Es embarazoso cuando me miras tan fijamente, Alteza. Latia bajó la mirada apresuradamente. Maldita sea. El problema había comenzado cuando visitó la residencia oficial para aprender sobre el trabajo de su padre observándolo de cerca. Había visto a una desconocida merodeando por la residencia y le preguntó quién era. Cuando ella respondió rápidamente, estoy aquí para ver al primer ministro, Latia naturalmente se ofreció a guiarla. Un invitado con conexión a su padre era un invitado distinguido, por lo que era justo tratarla con cortesía. En el proceso, entablaron una conversación, y cada una de las respuestas de Ravi coincidía perfectamente con la imagen que Latia tenía de una mujer ideal. Además, cada vez que su largo y liso cabello se movía, parecía desprender un aroma floral, y la sonrisa que mostraba al cubrirse la boca para reír era hermosa. En resumen, se había enamorado a primera vista. Pero realmente eres brillante como el hijo del primer ministro. No esperaba que ya hubieras leído el libro del filósofo Labarot, El orden dividido. No debe haber sido fácil leerlo a una edad tan temprana. Comillas. Es un libro de artes liberales. Es natural para un príncipe. No es nada natural, a tu edad la mayoría de los niños solo leen cuentos de hadas. Cuando yo tenía tu edad, lejos de leer libros, solo me quejaba con mi padre. Mientras Ravi lo elogiaba con una mirada sonriente, el rostro de Latia se sonrojó. Era la primera vez que se daba cuenta de lo desconcertante que podía ser una conversación con una mujer. Mientras se inquietaba, Ravi sonrió y continuó. Viendo cómo ya has heredado la brillantez del primer ministro, estoy emocionada por ver qué persona tan maravillosa llegarás a ser en el futuro. Por cierto, Ravi miró el reloj de pared y ladeó la cabeza. ¿Cuándo crees que llegará el primer ministro? Tengo una cita para cenar, así que me gustaría verlo pronto si es posible. Comillas. El jefe de política fue a informarle, así que debería llegar en breve. Pero si no es mucha molestia, puedo hacerte una pregunta. ¿Qué es? Latia apretó los puños y lanzó una pregunta directa. ¿Cuál es tu tipo ideal? Ravi, que no pudo captar la intención de la pregunta, se quedó mirando fijamente por un momento antes de que una sonrisa suave se dibujara en su rostro. Mi tipo ideal es el primer ministro. Él me salvó cuando era joven. Ante eso, Latia se quedó paralizado como si estuviera en shock. Ravi lo había dicho medio en broma por respeto a Daniel, pero para Latia, sus palabras sonaban bastante provocativas. Inquieto y nervioso, Latia abrió la boca con el corazón hecho un lío. Espera un momento. Una gota de sudor frío resbaló por la frente de Latia.
Después de elegir sus palabras durante un largo momento, Latia habló con voz apenas audible. No me digas que viniste aquí para tener un romance. Gracias a eso, Ravi tuvo que esforzarse para no estallar en carcajadas. Capítulo 362, historia secundaria. El padre que quiero ser. Al ver la expresión inocente de Latia, sentí el impulso de bromear un poco más con él. Pero sabía que no debía seguir gastando bromas a un príncipe imperial, así que decidí detenerme. Conteniendo a duras penas la risa, Ravi miró a Latia y habló. ¿Puedo preguntar por qué Su Alteza pensó eso? Latia asintió con una expresión tensa. Primero, papá es elocuente y, objetivamente, un hombre apuesto. Además, gobierna el imperio como primer ministro, por lo que su poder es inmenso. Pensé que si en el pasado habías recibido su ayuda, sería natural que quedaran sentimientos de afecto. Fue una deducción sorprendentemente lógica. Desde la perspectiva de Ravi, sin embargo, se trataba más bien de una especulación infundada. Tienes razón, es cierto que cuando era joven, el primer ministro parecía un caballero de brillante armadura. Quiero decir, él me salvó la vida. Pero mirando atrás me di cuenta de que los sentimientos que tenía de niña estaban más cerca de un ideal que del amor. Comillas. Un ideal. Sí, como debería explicarlo. Cuando eres joven y careces de experiencia en el mundo tiendes a vivir atrapado en fantasías, ¿no es así? Para mí, en ese entonces, el primer ministro simplemente parecía el hombre perfecto. Por supuesto, todavía lo respeto ahora, pero no es un sentimiento de amor. Al escuchar su explicación, Latia mostró un atisbo de disculpa, y Ravi continuó, fingiendo decepción. Pero, ¿de verdad Su Alteza me veía como el tipo de mujer sin vergüenza que intentaría tener un romance con un hombre casado? Eso es realmente hiriente. Sudando frío, Latia negó rápidamente con la cabeza. Absolutamente no, eso no es lo que quise decir en absoluto. Fui descuidada. Lo siento mucho. Al ver a Latia disculparse, Ravi se tapó la boca y soltó una risa. Su estado de nerviosismo era, de alguna manera, bastante adorable. Un momento después, Ravi, habiéndose recompuesto, aclaró su garganta. Muy bien, ya que Su Alteza lo dice así, no me queda más remedio que aceptar. Perdonaré especialmente tu error. Fue un alivio que Ravi hubiera aceptado su disculpa. Justo cuando Latia soltó un suspiro de alivio, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. Chirrido, la puerta de la sala de recepción se abrió, y Daniel entró. Al oír el sonido, Ravi y Latia se levantaron de sus asientos y bajaron la cabeza hacia Daniel. Ravi, hija del profesor Melanto, saluda al primer ministro. Padre, has llegado. Daniel se acercó con una sonrisa. Ya basta, no hay necesidad de formalidades. Más importante aún. Daniel parecía desconcertado, sin entender por qué estaban los dos juntos en la sala de recepción. Ravi levantó la cabeza y habló. Su Alteza el príncipe me encontró y me guió hasta la sala de recepción. Incluso me hizo compañía hasta que llegaste, así que ni siquiera me di cuenta del paso del tiempo. Es así, mi hijo hizo eso. Has hecho una buena acción. Pareciendo avergonzado por el elogio, Latia desvió la mirada. Daniel acarició ligeramente la cabeza de Latia antes de sentarse en el sofá. Ustedes dos, siéntense también. Ravi y Latia asintieron y se sentaron con gracia. Mirando a Ravi que estaba sentado frente a él, Daniel habló con sincera admiración. El tiempo realmente ha volado. Cuando te vi por primera vez en la Quedrapol, eras solo un poco más grande que mi hijo, pero ahora te has convertido en una dama de verdad. Eres muy amable, pero viéndote ahora parece que soy yo el único que ha envejecido. Tú no has cambiado nada, señor primer ministro. Aunque quizás hayas perdido un poco de peso. Ravi decidió no preguntar por qué Daniel había perdido peso. Después de todo, cuidar del país mientras se lidia con 4 esposas no debe ser una tarea fácil. En cualquier caso, me alegra ver que estás bien. Y esto es algo que mi padre me pidió que te entregara. Un momento. Ravi recogió una bolsa de papel que había colocado junto al sofá y se la entregó a Daniel. No estoy completamente seguro de qué es, pero dijo que te sería útil, señor primer ministro. Para mí. Tomó la bolsa de papel y miró dentro, encontrando una sola caja hecha de material de alta calidad. Justo cuando se preguntaba qué podría ser, Ravi añadió una explicación. Mi padre dijo que es bueno para la resistencia de un hombre. Al escuchar esto, Daniel tosió ligeramente y colocó con cuidado la bolsa de papel que contenía la caja en el asiento a su lado. Por favor, dile a tu padre que le agradezco el maravilloso regalo. Pero, ¿por qué viniste solo en lugar de con él? Escuché que mi padre está demasiado ocupado con el trabajo en casa para hacer tiempo. Para ser honesta, yo tampoco vine a la capital solo por diversión. Estoy aquí para presentar el examen de ingreso a la escuela secundaria. Escuela secundaria. ¿Planeas asistir a la escuela secundaria en la capital? Ravi asintió. Sí, mi padre me dijo que continuara mis estudios en la capital. Y de todos modos prefiero la capital a mi ciudad natal. Ya veo, entonces te quedarás en la capital por un tiempo.
Parece que sí, si paso el examen de ingreso probablemente viviré en los dormitorios. Latia, que había estado escuchando desde un lado, se animó. Si Ravi se quedaba en la capital, pensó que podría verla a menudo. Ravi le dio a Latia una sonrisa sutil antes de volver la mirada hacia Daniel. Y también hay algo que me gustaría pedirle personalmente, señor primer ministro. Una petición para mí. Mencionaste que están contratando nuevo personal para la Oficina de Desarrollo Aeroespacial, ¿verdad? Bueno, mi primo mayor está muy interesado en el desarrollo de satélites. Hasta hace poco, incluso trabajaba en un instituto de investigación en experimentos de combustión de cohetes. Pero... Ravi hizo una pausa por un momento antes de continuar. Como sabes, a la República no le interesa mucho el desarrollo espacial. El gobierno piensa que no tiene sentido invertir recursos en ello cuando no pueden alcanzar a la Federación y al Imperio. Así que recortaron drásticamente el presupuesto de investigación y parece que mi primo se enfureció por eso. Ravi soltó un suspiro. Como resultado, fue despedido de su puesto y ahora está desempleado. Ni siquiera está buscando trabajo y vive el día a día como un hombre muerto. Responde a mis cartas, pero están llenas de una visión tan pesimista del mundo que me preocupa. Así que, jugando nerviosamente con sus dedos, Ravi reunió valor y habló. Si no es molestia para usted, señor primer ministro, sería posible que mi primo tenga una entrevista en la Oficina de Desarrollo Aeroespacial. No le estoy pidiendo que lo contrate, solo quiero que le dé una oportunidad. Es una persona demasiado talentosa para derrumbarse así. Con interés, Daniel preguntó con expresión seria. No tienes que preocuparte por eso. El Imperio acoge a cualquiera con talento, incluso si es de la República. Pero si se enojó lo suficiente como para enfrentarse al gobierno, debe tener bastante temperamento, ¿no? Por lo general es tranquilo y no dice mucho, pero cuando sucede algo que considera injusto, explota de ira. Sin embargo, no es una mala persona. En otras palabras, no era un jugador en equipo. El desarrollo de satélites fue un esfuerzo de equipo, por lo que si alguien así ocupaba un puesto, era muy probable que surgieran quejas. Cosas como ¿quién diablos contrató a ese tipo? El primo de Ravi era exactamente el tipo de persona con un tornillo flojo que Daniel había estado buscando. Sintiendo que había encontrado la pieza final del rompecabezas que podría bajar sus índices de aprobación, Daniel no pudo ocultar su sonrisa mientras hablaba. Al escuchar tu historia, parece una situación realmente desafortunada. Un hombre que estuvo a cargo de experimentos de combustión de cohetes en un instituto de investigación ya ha demostrado su capacidad, así que organizar una entrevista debería ser posible. Dile a tu primo que solicite al Buró de Desarrollo Aeroespacial. Con la aprobación de Daniel, los ojos de Ravi se abrieron de par en par. No esperaba que él estuviera de acuerdo tan fácilmente. De verdad, solo lo digo por si acaso, pero sus relaciones interpersonales en el instituto de investigación tampoco eran muy buenas. Escuché que a todos allí no les agradaba. Él era, de hecho, el candidato perfecto. Que su pasado haya sido problemático no significa que debamos bloquear su futuro, especialmente cuando no ha cometido ningún delito. El Imperio le da una oportunidad a todos, así que dile que no se preocupe y que solicite. Muchas gracias, señor primer ministro. De nada, debería ser yo quien le agradezca a usted. Los dos continuaron su conversación con sonrisas, pasando un poco más de tiempo en la cálida atmósfera. Una hora después, en la entrada de la residencia oficial del primer ministro. Entonces, señor primer ministro, espero con ansias nuestra próxima reunión. Poniendo una mano sobre su pecho, Ravi inclinó elegantemente la cabeza. Mientras Daniel, que había venido a despedirla, asentía con la cabeza, Ravi dirigió su mirada hacia Latia. También fue un placer hablar con usted, Su Alteza. Veámonos de nuevo si tenemos la oportunidad. Sí, estoy segura de que tendremos otra oportunidad para encontrarnos. Al escuchar la respuesta de Latia, Ravi sonrió, luego se dio la vuelta y se alejó. Latia, que había estado mirando fijamente su espalda mientras se alejaba, entreabrió los labios. Padre, tengo una petición. Una petición. Era raro que Latia, que siempre actuaba con tanta madurez, pidiera algo. Daniel, que quería concederle a su hijo cualquier cosa que pidiera, respondió. ¿Qué es? Si es algo que puedo hacer, te lo concederé. Bueno, el hombre ideal para Ravi era su padre, que estaba justo a su lado. Sin olvidar esto, Latia miró a Daniel con una mirada decidida. ¿Cómo puedo llegar a ser como tú, padre? La pregunta dejó a Daniel completamente sin palabras. De repente. Fue algo realmente admirable de decir, pero para Daniel, que no conocía el contexto de la situación, surgió completamente de la nada. Capítulo 363, historia secundaria donde está Erika. Mediodía en la mansión, 2 días después. Chisporroteo, Lucy estaba concentrada preparando el almuerzo en la cocina de la mansión. Cuando el huevo frito en la sartén estuvo perfectamente cocido, lo volteó hábilmente con una espátula. Luego, tomó varios platos del estante y transfirió cuidadosamente el huevo a uno de ellos.
También cocinó un poco de tocino hasta que estuvo dorado y lo colocó ordenadamente junto al huevo frito. Para completar el almuerzo sencillo, añadió una ensalada ya preparada al borde del plato. Pareciendo satisfecha, Lucy se sacudió las manos y colocó los platos en una bandeja. Levantando la bandeja con cuidado, Lucy se dirigió al comedor. Cuando abrió la puerta y entró, vio a Belisea y Melly sentadas en la mesa, charlando alegremente. «Oye, hermana, después de comer, subamos y sigamos jugando con nuestras muñecas. ¿Qué tal si esta vez fingimos que es una oficina? Está bien, suena bien. ¿Qué papel debo interpretar? Puedes ser el padre que lucha en la empresa para mantener a su familia». El escenario del juego con las muñecas era extrañamente realista, pero Lucy decidió no prestarle mucha atención. Acercándose a la mesa, Lucy dejó la bandeja y entregó un plato de huevos fritos con tocino a cada una de las niñas. Belisea y Melly bajaron la cabeza al tomar los platos. «Gracias, gracias por la comida». Lucy sonrió a los niños, pero justo cuando estaba a punto de entregar el último plato, se detuvo. Ahora que lo pensaba, no había visto a Erika. Confundida, Lucy habló. «Niños, ¿dónde está Erika?» Melly, que estaba pinchando un trozo de tocino con su tenedor, respondió. «No lo sé, estábamos jugando juntas y ella dijo que iba a salir un rato, pero no ha regresado». «Dijo que iba a salir. ¿Dijo algo más?» «Sí, dijo que volvería antes de que oscureciera». Al escuchar los detalles, la mano de Lucy tembló ligeramente. Un sentimiento de temor la invadió. Lucy dejó el plato y fue inmediatamente a buscar a Namerias. Namerias, que estaba moviendo un montón de mantas recién secas, se sorprendió al verla. «Señora, ¿sucede algo?» «Sí, ¿sabes por casualidad dónde está Erika?» «¿Qué? La señorita Erika no estaba jugando con sus hermanas». Namerias claramente no lo sabía. Eso significaba que Erika había salido de la mansión sin avisar a nadie. «Ya veo. Saldré un momento». La voz de Lucy temblaba mientras hablaba y pasó junto a Namerias. Quitándose el delantal, Lucy salió de la mansión y se dirigió fuera de los terrenos del Palacio Imperial. Pensando que Erika podría haber ido sola al mercado, Lucy entró en la calle principal de la ciudad. Escuchó atentamente las conversaciones de la multitud que iba y venía. Ella pensó que si alguien hubiera visto a Erika vagando sola sin un tutor, se habría hablado de ello. «Es cierto, el propio primer ministro lo anunció, así que por supuesto que nuestro país podrá lanzar un satélite en 3 meses, ¿verdad? ¿Has visto la nueva película? Si no, ¿quieres ir a verla juntos?» No me importa, estuvo tan buena que podría verla otra vez». «¿Estás seguro de que esa información es precisa? Perdí dinero la última vez que invertí basándome en tu palabra. No sé si puedo confiar en ti». Pero la mayoría era solo charla ociosa. Justo cuando pensaba que podría ser difícil encontrar alguna pista sobre a dónde había ido Erika. «Estamos moviendo al niño de forma segura, así que no hay que preocuparse, ¿verdad? Pero apuesto a que la venderán por un buen precio». Mirando esos ojos rojos, incluso yo quedé hipnotizado. Una voz desde una esquina de la calle principal hizo que Lucy se detuviera en seco. Volvió la mirada para ver a un hombre demacrado y a un hombre corpulento riéndose entre ellos. «Esta vez dimos en el clavo, así que deberíamos recibir una buena suma de dinero. Estoy pensando en comprar un coche. ¿Qué vas a hacer con tu parte?» «Idiota, deberías ahorrar y comprar una casa, no un coche. Es obvio que los valores de las propiedades en la capital seguirán subiendo, entonces ¿por qué desperdiciarías la oportunidad?». El hombre demacrado se quedó callado y cerró la boca. Una mujer que nunca había visto antes estaba cruzando la calle caminando hacia ellos. El problema era que la mirada asesina en sus ojos era absolutamente aterradora. Oye, ¿quién es esa mujer de allá? Otra vez hablando de mujeres. Este maldito idiota no puede controlarse cuando ve a una. En un instante, Lucy desapareció de la vista del hombre demacrado, dejando una imagen residual. Crash. Al mismo tiempo, un fuerte estruendo resonó mientras fragmentos de ladrillo volaban en todas direcciones. Después de que una ráfaga de viento pasó, el hombre demacrado giró lentamente la cabeza y fue testigo de ello. Lucy había estrellado la cabeza del hombre grande contra la pared. Guk, el hombre corpulento, incapaz siquiera de pensar en resistirse, giró los ojos hacia atrás. Cuando Lucy soltó su cabeza, él cayó al suelo con un golpe sordo. Al ver esto, el hombre demacrado dio un paso atrás instintivamente. ACK, no podía procesar lo que acababa de suceder. La razón le gritaba que huyera, pero el instinto le respondía que moriría si lo intentaba. Mientras las lágrimas llenaban los ojos del hombre demacrado, Lucy giró la cabeza. En el momento en que sus miradas se cruzaron, los hermosos labios de Lucy se entreabrieron. «Llévame allí». Él sabía exactamente a qué se refería. El hombre demacrado asintió frenéticamente. El lugar al que el hombre demacrado la llevó era una fábrica abandonada en las afueras desiertas de la ciudad. Aquí está. Lucy asintió, abrió la puerta de la fábrica y entró. Un grupo de hombres armados con pistolas se volvió para mirarla.
¿Quién es esta mujer? ¿Acaso la trajo como tributo para el jefe? Oye, tú, flaco, escupe, ¿por qué trajiste a una mujer aquí? Mientras los murmullos se hacían más fuertes, el jefe, Martor, que estaba sentado junto a una hoguera en el centro de la fábrica, frunció el ceño. Comillas. ¿Quién eres? No pareces estar aquí para hacer un trato. Ante la pregunta de Martor, Lucy se detuvo. Aun con los hombres de Martor apuntándole con sus armas, ella ni siquiera parpadeó mientras hablaba. Estoy buscando al niño de ojos rojos. El niño de ojos rojos. Martor se confundió por un momento, luego esbozó una sonrisa burlona. Así que ella está aquí por el diamante rojo. No sé quién la envió, pero es audaz. Tenía que admirar el valor de la mujer, pero Martor no tenía intención de entregar el diamante rojo sin resistencia. Levantó la mano. Sus hombres pusieron los dedos sobre los gatillos. Mala suerte para ti, pero el niño que buscas ya tiene comprador. Así que sería más fácil para todos si simplemente murieras aquí. Cuando Martor bajó la mano, sus hombres apretaron los gatillos al unísono. Rat, tat, tat, la pólvora explotó en los cañones, y el sonido de los disparos resonó con fuerza. Las balas volaron hacia Lucy pero nunca alcanzaron su objetivo. Una ola de maná pareció extenderse alrededor del cuerpo de Lucy, desviando todas las balas. Ante un fenómeno tan imposible, no solo Martor sino también sus hombres quedaron atónitos. Desviar balas con un escudo de maná. ¿Eso es siquiera posible? Mientras todos estaban paralizados, uno de los hombres sacó la anilla de una granada y la lanzó. La granada voló por el aire y cayó a los pies de Lucy, rodando hasta detenerse. ¡Boom! La explosión levantó polvo del suelo de la fábrica creando una nube de humo que se extendió en todas direcciones. Uno de los hombres que tosía gritó. Con un escudo de maná tan fuerte, no está muerta. Tomen sus armas. Si las balas no funcionan, la cortaremos nosotros mismos. Algunos de sus hombres estuvieron de acuerdo, sacando martillos y dagas y lanzándose hacia adelante. Inmediatamente después, se escucharon sonidos de impactos provenientes del humo, seguidos de una serie de gritos. El problema era que ninguno de los gritos pertenecía a una mujer. Sin estar seguro de lo que sucedía, Martor observó con la mirada perdida cómo una silueta humana emergía lentamente del humo. La persona que salió del humo no era otra que Lucy. Su rostro estaba salpicado de sangre y en su mano sostenía una daga que había tomado de uno de los hombres de Martor. Secándose la sangre de la mejilla con el dorso de la mano, Lucy habló con una voz escalofriante. Dime, ¿dónde está el niño del que hablaste? Martor comenzó a sudar frío. ¿Quién demonios la envió? Enviar a un monstruo tan despiadado tras ellos. Mientras tanto, en la sala de recepción de la residencia oficial del primer ministro. Parece que estás disfrutando de los aperitivos. Ajá, están deliciosos. Erika se veía adorable, mordisqueando los aperitivos mientras estaba sentada en el sofá. Daniel levantó la mano para acariciar la cabeza de Erika cuando de repente notó algo extraño. Por cierto, Erika, ¿realmente viniste a la residencia tú sola? Erika dudó un momento antes de asentir con la cabeza. Sí, mamá dijo que no debería molestarte cuando estás trabajando, papá. Sabía que su madre no la dejaría ir si decía que quería ver a su padre, así que se escapó de la mansión y vino sola a la residencia. Fue una escapada nacida de su deseo de ver a su padre, por lo que él no podía regañarla, pero era cierto que la situación se estaba volviendo bastante problemática. Cuando llamó a la mansión para informar que Erika estaba en la residencia, le dijeron que Lucy ya había salido. Espero que Lucy no haya malinterpretado la situación. No pudo evitar preocuparse de que ella pensara que Erika había sido secuestrada y que en ese momento estaba causando estragos en algún lugar desafortunado. Aunque, las probabilidades de eso probablemente eran bajas. Capítulo 364, Historia secundaria porque soy mamá. Un teatro abandonado en el distrito antiguo de la capital. Una cosita tan bonita, no importa cuántas veces la mire. Perbond, el líder de la alianza de organizaciones criminales, sonrió codiciosamente mientras miraba el diamante rojo en su mano. Este diamante rojo, cuyo precio se decía que era el que cualquiera quisiera nombrar, era un objeto que Perbond había adquirido tras enormes dificultades. Perdí años para conseguir esto, pero, cuando consideró el valor del diamante rojo, todos sus esfuerzos parecían triviales. En el momento en que vendiera esta joya, podría vivir el resto de su vida sin preocuparse por el dinero. Mientras Perbond soltaba una risa siniestra, imaginando su futuro éxito garantizado, se quedó paralizado. Se acercaban pasos apresurados por el pasillo. Justo cuando se preguntaba qué era, la puerta se abrió de golpe con un estruendo. Y uno de sus subordinados irrumpió en la oficina. El subordinado, respirando con dificultad, habló con expresión grave. Jefe, estamos en problemas. Tiene que escapar. Al escuchar la palabra, escapar, Perbond frunció el ceño. ¿Qué está pasando? ¿Nos ha allanado la policía? No, no es eso. Pero Martor apareció con una mujer y el ambiente es extraño. Él no dejaba de mirarla como si estuviera aterrorizado. Martor.
Martor era el jefe de una organización que servía como ejecutor para la alianza, la cual se había formado después de que ya no pudieran soportar la presión de la policía imperial. No solo era razonablemente hábil, sino que Martor y sus hombres también eran notoriamente malhumorados. Rara vez escuchaban a alguien, lo que había hecho que formar la alianza fuera un verdadero dolor de cabeza. Que un hombre así guiara a una mujer extraña hasta aquí con una expresión aterrorizada en el rostro resultaba profundamente inquietante para el subordinado. Por supuesto, no estaba instando a su jefe a huir solo porque Martor pareciera asustado. Después de recuperar el aliento, el subordinado habló con el corazón preocupado. No estoy seguro de si vi bien, pero la mujer que vino aquí. Parece la esposa del primer ministro que vi una vez en el periódico. ¿Qué? ¿La esposa del primer ministro vino aquí sola? ¿Por qué motivo? Si lo supiera, actuaría así. De todos modos, algo no está bien, así que necesitas correr. Choque. Perbond y su subordinado se estremecieron al sonido de algo rompiéndose. Inmediatamente después se escucharon una serie de disparos. Los gritos de hombres interrumpían el fuerte y resonante sonido de los disparos. Claramente no eran gritos de mujer y un sudor frío apareció en la frente de Perbond. Maldita sea, no sabía qué estaba pasando, pero tenía un muy mal presentimiento. Sintiendo el peligro, Perbond colocó el diamante rojo en su caja de joyas y comenzó a moverse, caja en mano. Se apresuró a salir de la oficina y bajó las escaleras hasta el primer piso. Perbond entró en el área del escenario de donde provenían los disparos para evaluar la situación, y se quedó paralizado en el lugar. Comillas. Docenas de sus hombres yacían en los asientos y en el suelo con sus cuerpos convulsionando. En el escenario, una mujer con cabello plateado y blanco estaba recuperando el aliento, con una sola daga opaca en la mano. Perbond vio sangre goteando de la daga y dio un paso atrás, pero ya era demasiado tarde. Detente, su voz escalofriante transmitía una autoridad irresistible, una advertencia instintiva de que podría morir si desobedecía. Detuvo su cuerpo. Mientras Perbond tragaba saliva con dificultad, Lucy se dio la vuelta y caminó hacia él. Dejando huellas ensangrentadas a su paso, Lucy se acercó a Perbond y habló, con el rostro cansado. Escuché que está aquí, así que dime dónde está. No sé de qué estás hablando. No te hagas el tonto. Si mientes mataré a todos tus hombres. Y tú tampoco saldrás vivo de este lugar. La mano de Lucy se apretó con fuerza sobre la empuñadura del puñal. Si mi hijo no está a salvo, no te perdonaré. Usaré todos los métodos que conozco para hacer que tu muerte sea lo más dolorosa posible. Sus palabras estaban llenas de una intención genuina. Un leve aura de intención asesina surgió a su alrededor. Al darse cuenta de que ya no podía negarlo, Perbond asintió frenéticamente. Te lo daré, así que por favor cálmate. Con eso, Perbond extendió la caja de joyas hacia Lucy. El objeto está aquí, puedes quedártelo, así que por favor, perdona mi vida. Ahora era el turno de Lucy de estar desconcertada. Tomó la caja y la abrió para ver el diamante rojo reposando en el centro del impecable forro blanco. Ah. Solo entonces Lucy se dio cuenta de que, el niño de ojos rojos, se refería a esta joya. Se llevó una mano a la frente. Pensando que había causado un alboroto por un malentendido tonto, Lucy dejó escapar un suspiro bajo. Pero aunque el malentendido se aclaró, nada había cambiado. Aún no sabía dónde estaba Erika. Lucy cerró la tapa y arrojó la caja de joyas a un lado descuidadamente. Luego, comenzó a caminar hacia la entrada del teatro. Erika. Perbond solo pudo parpadear en blanco, incapaz de comprender las acciones de Lucy. Pero desde la perspectiva de Lucy, era completamente natural que algo como una joya ni siquiera llamara su atención. ¿Dónde estás, Erika? Porque para una madre, lo más precioso no es otra cosa que su hijo. No te alejes mucho. Quédate y juega por aquí. Al grito de Daniel, Erika, que corría por el jardín exterior de la residencia oficial del primer ministro, levantó una mano y saludó. Está bien. Al observarla, Daniel entrelazó las manos detrás de la espalda y suspiró. Me pregunto de quién habrá heredado tanta energía. A diferencia de otros niños que eran relativamente tranquilos, Erika era excepcionalmente activa. No es que alguna vez pensara que no le gustaba, por supuesto. Mientras observaba a Erika jugar en el jardín, escuchó pasos cerca. Volvió la cabeza para ver a Phelps acercándose, quien rápidamente inclinó la cabeza. Su excelencia, su esposa ha llegado. No parece estar bien, por lo que sería mejor que la viera rápidamente. Antes de que Phelps pudiera terminar, apareció Lucy. Al ver a Lucy entrar en el jardín, Daniel se sobresaltó involuntariamente. El vestido que llevaba para salir estaba manchado de sangre en varios lugares. Para colmo, el dobladillo del vestido estaba rasgado como si acabara de salir de una pelea. Además, su rostro agotado estaba completamente sin vida. Un Daniel atónito se acercó a Lucy. Lucy, ¿dónde has estado? ¿Estás herida? Frente a Daniel, Lucy solo pudo negar con la cabeza débilmente.
Después de dudar por un largo momento, ella habló con una voz apenas audible. Lo siento. Las lágrimas llenaron los ojos de Lucy. Erika desapareció. Hice todo lo posible por encontrarla, pero... Una sola lágrima que se había acumulado en la esquina de su ojo recorrió su mejilla. Fallé. Supongo que soy un fracaso como madre. Juré que construiría una familia feliz contigo. Mordiéndose el labio con fuerza para contener sus sollozos, Lucy miró a Daniel. Daniel, tenemos que encontrar a Erika. Ella podría estar en algún lugar ahora mismo llorando por mí. Así que, por favor, pospon el regaño por mi error solo un poco, y por ahora. Daniel levantó la mano y limpió la esquina del ojo de Lucy. Mientras Lucy hacía una pausa tragando sus palabras, Daniel habló tan calmadamente como pudo. Debes haber pasado un momento difícil. Pero ya no te preocupes. Erika está aquí. Aquí. Sus ojos mostraban que no entendía lo que él quería decir. Justo cuando Daniel estaba a punto de explicar la situación, Erika apareció de repente de un arbusto cercano. Papá, te hice una corona de flores. La voz de Erika se desvaneció. Había visto a Lucy de pie allí, hecha un completo desastre. Era la primera vez que veía a su madre, que siempre estaba tan arreglada y perfecta, luciendo tan destrozada. Mamá. Mientras Erika llamaba torpemente, Lucy avanzó lentamente. Lucy miró a Erika como si no pudiera creerlo, luego se arrodilló ante ella. Y entonces ella abrazó fuertemente a Erika. Gracias a Dios. Sí, estoy tan contenta. Entre suaves sollozos, Lucy acariciaba suavemente la espalda de Erika. Erika, que esperaba un regaño de su madre, simplemente estaba desconcertada por el abrazo repentino. Luego, le vino a la mente que su madre podría estar herida y se inquietó, con los labios temblorosos. Mamá, ¿estás herida? Sí, mamá está bien, pero... No conocía los detalles, pero la idea de que su madre hubiera sufrido le llenó los ojos de lágrimas. Es por mi culpa, Lucy negó con la cabeza. Pero Erika no era tonta. Al darse cuenta de que su madre mentía, Erika dejó caer la corona de flores y la abrazó. Lo siento, mami, lo siento mucho. Erika sollozó, abrazando a Lucy con los ojos fuertemente cerrados. Observándolas desde un lado, Daniel sonrió cálidamente. Fue un pequeño desvío, pero... Ahora que había visto cuánto había sufrido Lucy, Erika nunca volvería a salir a escondidas sin el permiso de su madre. Justo cuando Daniel, pensando que el incidente ya estaba resuelto, estaba a punto de acercarse a ellas. Señor primer ministro. Reaccionando a la llamada ominosa, Daniel dirigió su mirada hacia Phelps. ¿Qué pasa? Acaba de llegar un informe de la oficina de seguridad. Phelps susurró con una voz lo suficientemente baja para que no la escucharan la madre y la hija, que aún se abrazaban. Parece que su esposa ha acabado por sí sola con la banda de Martor y la banda de Perbond, que lideran la alianza de organizaciones criminales. Según la policía enviada al lugar donde se escucharon los disparos, la mayoría de los miembros fueron encontrados incapacitados. Y, al parecer, las organizaciones asociadas con la alianza creen que este fue su plan para deshacerse de ellos de manera ordenada. Las bandas de la alianza sabían que las cuadrillas de Perbond y Martor, su líder y ejecutor, habían sido atacadas, pero no sabían por quién. Como era impensable que la esposa del primer ministro apareciera de repente y derrotara a todos, asumieron que fue una orden del primer ministro, ejecutada por la oficina de seguridad. Quizás por eso, la oficina de seguridad está ahora inundada de llamadas de ellos preguntando si pueden obtener una reducción de la condena si se entregan. La alianza misma se había formado por desesperación, una forma para que las bandas sobrevivieran después de que la oficina de seguridad comenzara su intensa ofensiva contra las organizaciones criminales en los últimos años. Pero ahora que su núcleo, las bandas de Perbond y Martor, habían sido eliminadas, era natural que sintieran que no tenían salida. Felicidades, señor primer ministro. Phelps sonrió radiante con el rostro iluminado de alegría. Si esos bastardos son detenidos uno tras otro por la oficina de seguridad, su prestigio sin duda se elevará aún más que ahora. Realmente, su esposa ha logrado algo grandioso. Un momento, ¿eso significa que? Sí, si me atrevo a adivinar, predigo que la aprobación de su excelencia aumentará drásticamente coincidiendo con la fundación de la nueva organización internacional. Ante eso, Daniel sintió que su mente se quedaba en blanco. Capítulo 365, Historia secundaria. Se necesita un genio para reconocer a otro genio. Las palabras de Phelps se hicieron realidad. Cuando se supo que el primer ministro Daniel Steiner no solo había fundado una organización internacional, sino que también había eliminado completamente una banda criminal, su índice de aprobación se disparó. Gracias a esto, 10 días después, la aprobación de Daniel Steiner se había disparado al 78%. Casi había alcanzado el 81% que tenía cuando asumió el cargo. Al escuchar el informe, Daniel sintió que le venía un dolor de cabeza, pero no se mostró particularmente afectado. Aún le quedaba una carta por jugar.
No hay necesidad de preocuparse solo porque mi índice de aprobación subió un poco. Todo lo que tengo que hacer es arruinar el proyecto del satélite. Había declarado públicamente ante los líderes de varias naciones que desarrollaría un satélite en 3 meses. En el momento en que no cumpliera su palabra, las críticas llegarían de todo el mundo, y la prensa nacional no tendría más opción que hacer eco de la opinión global. Si las noticias lo reportaran como un juicio imprudente del primer ministro que marcó al imperio, sería la guinda del pastel. Su índice de aprobación se desplomaría, y Daniel podría naturalmente renunciar a su cargo como primer ministro. Por el bien de ese futuro de ensueño, Daniel se encontraba actualmente en la sala de entrevistas final de la Oficina de Desarrollo Aeroespacial. Flanqueado por el director y el jefe del Departamento de Desarrollo de Satélites, Daniel miraba fijamente hacia adelante. Vio a un hombre con traje sentado en una silla con una placa con el nombre, Erodvian, prendida en el pecho. Este era el primo a quien Ravi le había pedido que le hiciera una entrevista hace algún tiempo. Su cabello despeinado estaba recogido en una coleta, lo que causaba una fuerte impresión. Normalmente, uno al menos arreglaría el cabello largo para causar una buena impresión en los entrevistadores, pero Erodvian no mostró ninguna intención de hacerlo. Su afeitado había sido descuidado, dejando barba incipiente, y su postura era algo encorvada. Supongo que esa es su versión de una postura cómoda. Asumir una postura cómoda en una sala de entrevistas era lo mismo que decir que no estaba nervioso en absoluto. Solo con mirarlo no parece del tipo que coopere con otros. Sintiendo un buen presentimiento, Daniel sonrió, pero el director sentado a su lado estaba completamente disgustado con la actitud de Erodvian. ¿Qué es esa actitud relajada en una entrevista final? Es como si nos menospreciara. Y no dijeron que es de la República. Aunque había pasado una cantidad considerable de tiempo, la República y el Imperio habían estado en guerra. Así que, desde la perspectiva del director, un ciudadano imperial, no podía evitar desconfiar de los orígenes de Erodvian. Francamente, quería deshacerse de Erodvian, pero el director no tenía la autoridad para hacerlo. La persona que tenía el poder de decisión en esta sala era Daniel Steiner. En ese caso, solo había una manera. A través de esta entrevista, debo mostrarle al primer ministro lo incompetente que es este hombre. Con la decisión tomada, el director tosió secamente. Bienvenido a la entrevista final. He leído su solicitud y tiene un currículum bastante impresionante. Dice que trabajó como investigador principal en la Oficina de Pruebas Tecnológicas de la República. ¿Es correcto? Sí, realicé investigaciones relacionadas con la propulsión de cohetes. Entiendo. Basándonos solo en su experiencia, no parece haber razón para no contratarlo. Sin embargo, hay algunos puntos que necesitamos abordar. El director apoyó las manos sobre el escritorio y entrelazó los dedos. He oído que con frecuencia chocabas con otros investigadores en el laboratorio. ¿Podrías decirnos la razón de eso? Erodvian miró fijamente al director y habló. Digamos que hay alguien que insiste en que una respuesta incorrecta es correcta. Si eso queda como una opinión personal, no importa. Pero si esa opinión afecta a todo el proyecto de investigación, no debería corregirse antes de que las cosas salgan mal. ¿Quieres decir que tu desacuerdo con los otros investigadores en el laboratorio estaba justificado? Una de las cejas de Erodvian se movió. Sabía que el director estaba tergiversando sus palabras y devolviéndoselas. Aunque Erodvian mostró abiertamente su descontento, el director continuó, imperturbable. Muy bien, al revisar tus registros de trabajo parece que tuviste desacuerdos frecuentes con tus compañeros investigadores. Me interesa saber si piensas mantener la misma actitud en nuestra Oficina de Desarrollo Aeroespacial. Director, como acabo de decir, simplemente señalaba lo que estaba mal. Sería problemático si piensa que intencionalmente peleaba con mis compañeros de equipo. Entiendo, sin embargo, soy yo quien está haciendo las preguntas ahora. Así que por favor guarde sus opiniones personales para después y responda a mi pregunta. Mirando fijamente al director, Erodvian dejó escapar un suspiro bajo. Comillas. No me equivoqué. Si alguien se equivocó, fueron aquellos que no me escucharon. Debo entender que también tienes la intención de causar discordia dentro de la Oficina de Desarrollo Aeroespacial. Piensa lo que quieras, de todas formas no parece que nos volvamos a ver. Con esas palabras, Erodvian se levantó de su asiento. El director se quedó sorprendido. ¿Qué crees que estás haciendo? Me voy a casa. Parece que el imperio no tiene intención de contratarme, así que ¿qué sentido tiene quedarme aquí? ¿Qué? ¿Hablas en serio? Para el director, esta era una situación sin precedentes. Nunca había visto a un aspirante que, con el primer ministro del imperio observando, decidiera abruptamente irse a casa. Después de lanzar una mirada fulminante al director que mostraba una expresión de incredulidad, Erodvian se volvió hacia Daniel. Primer ministro, supe por mi primo que usted fue quien me dio esta oportunidad. Sin embargo, parece que este no es el lugar para mí. Después de hablar con calma, Erodvian hizo una ligera reverencia y comenzó a alejarse.
Al observar esto, Daniel no pudo evitar sentirse asombrado. No de una manera negativa, sino de una buena manera. Él es el indicado. Daniel estaba increíblemente complacido con la personalidad apasionada de Erodbian, que no temía enfrentarse incluso al director si creía que algo estaba mal. Si Erodbian causara problemas dentro del Departamento de Desarrollo de Satélites, la responsabilidad recaería sobre Daniel Steiner, quien había estado profundamente involucrado en el proceso de contratación y había seleccionado personalmente a Erodbian. La caída en su índice de aprobación parecía brillar vívidamente ante sus ojos y Daniel se levantó de su asiento. Erodbiano. Al grito de Daniel, Erodbian, que estaba a punto de salir de la sala de entrevistas, se detuvo. Daniel gritó de nuevo a su espalda. Déjame preguntarte una cosa, si te dieran la oportunidad, ¿crees que podrías cambiar el mundo? Erodbian giró la cabeza y asintió. Sí, nunca he dudado de mí mismo. Es así, entonces adelante, intenta cambiar el mundo. Erodbian miró fijamente a Daniel con expresión vacía. Su expresión preguntaba qué quería decir, así que Daniel sonrió y continuó. Eso significa que estás contratado. Voy a poner mi fe en ti. Mientras el director miraba horrorizado, los ojos de Erodbian se abrieron de par en par. Congelado como si no pudiera creerlo, Erodbian pronto inclinó la cabeza hacia Daniel. Gracias, absolutamente recompensaré la confianza que ha depositado en mí. Después de un largo momento, Erodbian levantó la cabeza, le dio a Daniel una mirada agradecida, luego se dio la vuelta y salió de la sala de entrevistas. El director, que había estado observando todo el proceso desde un lado, soltó un suspiro vacío. Comillas. Su excelencia, realmente planea contratar a ese hombre de la República. Sí, si tiene la capacidad, no hay razón para no hacerlo. Además, vi potencial en ese hombre. Por eso he decidido confiar en él. Él creía que Erodbian era justo la persona para hundir sus índices de aprobación. Potencial, ¿de qué manera ese hombre terco parece que podría inaugurar una nueva era? Desde la perspectiva del director, sin embargo, sonaba completamente diferente. 4 días después, en la Oficina de Desarrollo Aeroespacial. La oficina del director. Toc, toc. Al escuchar el golpe repentino, el director, que estaba revisando datos experimentales, giró la cabeza. Adelante. Mientras el director enrollaba el papel con los datos y lo colocaba sobre su escritorio, se abrió la puerta. La persona que entró era el jefe del Departamento de Desarrollo de Satélites. Llevaba un expediente bajo el brazo. Mientras el director observaba, preguntándose qué sucedía, el jefe del departamento dudó un momento antes de hablar. Director, ¿está al tanto de que Erodbian comenzó a trabajar hoy? Erodbian, se refiere a ese hombre de la República que vimos con el primer ministro hace unos días. Sí, le expliqué sus funciones y le informé sobre los problemas que estamos enfrentando actualmente. Erodbian solicitó materiales relacionados, así que le concedí acceso a la sala de archivos. Tragando saliva con sequedad, el jefe del departamento entregó el expediente que llevaba al director. Erodbian me dio esto antes de irse por el día. Me gustaría que lo leyeras. El director, sin entender por qué hacía tanto alboroto, tomó el archivo. Cuando lo abrió, vio un revoltijo caótico de fórmulas matemáticas. Al examinarlas lentamente, el director se dio cuenta de que eran cálculos para compensar desviaciones orbitales causadas por fluctuaciones en la potencia del motor y los niveles de combustible. Con interés creciente, el director decidió seguir leyendo. Al pasar las páginas una por una, las manos del director comenzaron a temblar ligeramente. Era un método revolucionario para resolver el problema de estabilidad orbital que el Departamento de Desarrollo de Satélites no había podido solucionar. No era solo una teoría utópica, estaba más cerca de un diseño concreto y factible. Atónito, el director miró al jefe del departamento. Se le ocurrió esto en un solo día. Es cierto, sí, ni yo mismo podía creerlo, por eso se lo traje a usted, director. ¿Cómo puede ser esto? La imagen de Daniel diciendo que vio potencial en Erodbian pasó por su mente. Se necesita un genio para reconocer a un genio, aunque sus campos sean diferentes. El director, que había estado mirando fijamente al vacío, reaccionó tarde y se levantó de su asiento de un salto. No es momento para quedarse parado. Llame al equipo de análisis inmediatamente. Si no se encuentran errores en estas fórmulas, sin poder ocultar su emoción, el director apretó el puño y exclamó. Podremos cumplir el deseo del primer ministro. Con eso quiere decir que, sí. El director se volvió hacia el jefe del departamento con el rostro iluminado de alegría, y continuó. Significa que podremos lanzar un satélite al espacio en 3 meses. Capítulo 366, Historia secundaria, una realidad cruel. Mientras comía en el comedor de la mansión durante el fin de semana, Daniel se encontró riendo entre dientes. Era porque había recibido una llamada de Phelps, el jefe de política, temprano esa mañana. Cuando Daniel contestó el teléfono, aún medio dormido, Phelps le dio la noticia con voz tranquila. Su excelencia,
Parece que Erodvian, un investigador de la Oficina de Desarrollo Aeroespacial, ha causado un gran incidente. Esto no es algo para discutir por teléfono, así que visitaré la mansión antes del mediodía para darle un informe completo. Daniel, que había respondido con un solemne, entendido, soltó un grito de alegría en el momento en que colgó. Como no iba a estar emocionado al escuchar que Erodvian, a quien había impulsado usando su autoridad como primer ministro, había causado un accidente. Mientras Daniel, pensando que ahora podría bajar sus índices de aprobación sin problemas, comenzaba a tararear una melodía, parecía aparecer un signo de interrogación sobre la cabeza de Lev, quien estaba cortando su filete a su lado. Frien y los niños también pausaron su comida, luciendo igual de desconcertados. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que habían visto a Daniel tan alegre. Daniel, Lev dejó los cubiertos, incapaz de contener su curiosidad. Pasó algo bueno. Daniel se limpió la boca con una servilleta y asintió. Sí, se podría decir eso. ¿Qué es? No había manera de que pudiera decírselo. Si admitiera que planeaba renunciar como primer ministro simplemente porque no quería trabajar, perdería prestigio como padre frente a los niños. Así que Daniel decidió dar una respuesta vaga. No puedo entrar en detalles, pero parece que tendré mucho más tiempo libre este verano. Ah, si todos están de acuerdo, ¿qué tal si vamos todos al mar entonces? Tan de repente, quiero decir, me encantaría, pero, al mencionar la palabra mar, los ojos de los niños se iluminaron. Frien también miró a Daniel con interés. Estoy de acuerdo, has estado tan ocupado como primer ministro que podemos contar con una mano las veces que hemos viajado todos juntos, ¿verdad? Si tenemos la oportunidad de ir al mar, no hay razón para negarse. Una vez que Frien estuvo de acuerdo, los niños estallaron en risas alegres, emocionados entre ellos. Mientras Daniel los observaba con una sonrisa satisfecha, Lev habló, con una expresión un poco preocupada. Pero le has pedido permiso a Su Majestad el Emperador. Nuestros horarios tienen que coincidir para que todos podamos ir juntos. El emperador del imperio estaba tan ocupado como el primer ministro. Incluso ahora, estaba atendiendo asuntos de Estado, poniéndose al día con el trabajo acumulado durante la guerra civil en el Palacio Imperial. Pero no era algo por lo que preocuparse en exceso. Para este verano, la carga de trabajo de Su Majestad el Emperador habrá disminuido considerablemente, así que no hay de qué preocuparse. Tendremos que ajustar un poco el horario, pero él estará de acuerdo sin mucho problema. Por cierto, Daniel dijo, mirando alrededor de la mesa. ¿Dónde se fue Lucy? Frien, que había tomado un sorbo de vino para limpiar el paladar, respondió. La señorita Lucy probablemente esté en el patio delantero. ¿El patio delantero? Sí, la vi salir con unas tijeras de podar diciendo que los boj necesitaban recorte. Cuando le pregunté si no iba a comer, dijo que no tenía hambre. Podría haberle pedido a uno de los sirvientes de la mansión que lo hiciera, ya sabes cómo le gusta hacer todo por sí misma. Pensando que eso sonaba muy a Lucy, Daniel se levantó de su asiento. Esa fue una buena comida. Volveré en un rato. También quería contarle a Lucy sobre los planes de viaje de verano. Daniel salió de la mansión y se dirigió al patio delantero, y no pasó mucho tiempo antes de que viera a Lucy. Ella llevaba ropa de trabajo y un sombrero de paja, arrodillada sobre una rodilla. Había algo extrañamente hábil en la forma en que sostenía las tijeras de podar y recortaba el boj. Cuando Daniel se acercó, Lucy percibió su presencia y giró la cabeza. Ah. Al ver a Daniel, Lucy se puso de pie. Señor, ha venido. Sí, va bien la poda. Sí, solo falta un poco más de recorte. Tal como dijo Lucy, el boj estaba cuidadosamente recortado en forma redonda. Tanto que no fue necesario llamar a un profesional. Internamente impresionado, Daniel sacó un pañuelo de su bolsillo. Había visto las gotas de sudor en la frente de Lucy. Usa esto para secarte el sudor. Daniel ofreció el pañuelo, pero Lucy no lo tomó. Ella miró alternativamente entre el pañuelo y Daniel, luego puso una expresión de desagrado. Mientras Daniel observaba, desconcertado, Lucy murmuró de manera malhumorada. Sécame, por favor. Así que eso era. Daniel asintió y levantó el pañuelo para secar el sudor de la frente de Lucy. Has trabajado duro. Gracias a ti, nuestra mansión se verá aún más hermosa. Al escuchar el elogio, Lucy aceptó el toque de Daniel con una sonrisa suave. Como un gato que disfruta la caricia de su dueño. Pero los momentos agradables nunca duran para siempre. Cuando Daniel terminó de secar el sudor y retiró la mano, Lucy abrió los ojos lentamente. Estaba satisfecha, pero sentía que algo faltaba. Después de un momento de reflexión, Lucy habló en voz baja. Te has dejado un lugar sin limpiar. Para mí ya está todo limpio. Dime dónde y terminaré de limpiar. Mientras Lucy dudaba dónde decirlo, su rostro se sonrojó lentamente. Con vacilación, Lucy reunió su valor y tomó la parte del pecho de su camiseta sin mangas. Ella tiró suavemente de la tela hacia abajo, revelando su escote, y dejó escapar una voz que apenas era un susurro. También me gustaría que limpiaras aquí. La mano de Daniel se estremeció. No era común que Lucy se le insinuara tan abiertamente.
Él dudó por un momento, pero ya estaban casados, no había razón para negarse. Justo cuando Daniel estaba a punto de llevar su mano al pecho de Lucy. «Ah, señor, señora, buen día». Al grito de Namerias, que había salido con una cesta de ropa, Daniel retiró la mano apresuradamente. Lucy también se sonrojó y se cubrió la boca con la mano, probablemente al pensar que su momento cariñoso había sido descubierto. Pero Namerias, sin saber lo que los dos estaban a punto de hacer, simplemente inclinó la cabeza con confusión. Después de mirarlos por un momento, Namerias se encogió de hombros y comenzó a colgar la ropa. Solo entonces Daniel se relajó, rompiendo el silencio incómodo. «Creo que es mejor que nos limpiemos ese sudor más tarde. Ahora tenemos audiencia». «Sí, eso sería lo mejor». Daniel tosió ligeramente y volvió a guardar el pañuelo en el bolsillo. «De todos modos, ¿te interesa ir al mar este verano?» «¿Al mar, señor?» «Sí, parece que tendré algo de tiempo libre este verano. Y pensé que sería bueno crear algunos recuerdos por el bien de los niños». Lucy recordó un incidente reciente. Erika, que extrañaba tanto a su padre que había salido sola de la mansión y se dirigió a la residencia oficial. Teniendo eso en cuenta, no había ninguna razón para negarse a crear recuerdos para los niños. «No tengo objeciones, pero tendrá tiempo, señor. Más que suficiente. Mi mandato terminará pronto». Después de pensarlo, Lucy asintió. «Supongo que incluso si es reelegido tendrá garantizado algo de descanso. La gente seguramente le permitirá unas vacaciones cortas después de todo su arduo trabajo». Daniel solo pudo reírse de cómo Lucy hablaba bajo la premisa de su reelección. «Puede que incluso descanse más tiempo del que piensa. Si no logro ser reelegido, claro. Señor, ¿no es esa posibilidad bastante baja? Imaginémoslo, si renunciara a ser primer ministro, ¿cuánto tiempo libre tendría? Tanto que ni siquiera sabría qué hacer con todo ese tiempo». Una sonrisa se dibujó en su rostro solo con pensarlo. «Qué problemático, realmente problemático. Solo he pensado en ello un momento y ya no sé cómo vivir. Bueno, no creo que sea correcto dejar de trabajar a una edad tan joven, así que supongo que tendré que abrir una panadería». La fantasía de Daniel continuó. «Tengo algo de talento para la repostería, así que sería una excelente opción. Probablemente le daría una buena competencia a la panadería Rosa Dorada. Sí, Lucy, tú también eres una gran cocinera. Si quieres me ayudarías». Al escucharlo, la expresión de Lucy se volvió preocupada. «Señor, se siente mal». Él estaba diciendo tonterías cuando no había forma de que no fuera reelegido. Se preguntaba si el estrés de su trabajo finalmente lo había llevado al límite. Daniel entendió la preocupación de Lucy. Ella no sabe que Erodvian, el hombre que elegí, causó un incidente. Justo cuando Daniel, pensando que sería difícil hacer que Lucy entendiera ahora, esbozó una sonrisa de arrepentimiento. «Su excelencia», una voz familiar le hizo cosquillas en el oído. Volvió la cabeza para ver a Phelps, el jefe de política. Había cumplido su promesa de venir a la mansión y reportar antes del mediodía. ¿Quién hubiera pensado que estaría tan feliz de ver la cara de Phelps? «Jefe de política». El rostro de Daniel se iluminó al acercarse a Phelps. «Sí, dijiste que tenías algo que informarme». «No. Escuché que Erodvian causó un incidente importante». «Ah, sí, señor, causó un incidente realmente grave». Según el informe de la Oficina de Desarrollo Aeroespacial, se notaba un brillo distintivo en la voz de Phelps. «Gracias a Erodvian han resuelto el problema de estabilidad orbital, lo que acortará significativamente el tiempo de desarrollo de nuestro satélite artificial. Esto significa que podemos lanzar un satélite antes que la Federación». «Espera, ¿eso significa?» «Sí, todo está yendo según el plan de su excelencia. Con esto tu reelección está prácticamente asegurada. Ahora está claro que no habrá ninguna oposición para que cumplas otro mandato». Phelps inclinó profundamente la cabeza. «Todo esto es gracias a la precisa previsión de su excelencia. Felicidades, su excelencia». Daniel, recibiendo la completa admiración de Phelps, permaneció con una expresión entumecida mientras su mano temblaba. Un momento después Phelps levantó la cabeza y, al no ver ningún cambio en la expresión de Daniel, se maravilló internamente. ¿Acaso quiere decir que no hay necesidad de hacer un escándalo por algo que ya esperaba? Phelps fue testigo una vez más de la formación de un hombre de hierro en Daniel. Sin embargo, los pensamientos internos de Daniel eran completamente opuestos a las suposiciones de Phelps. Esto tiene que ser una mentira, ¿verdad? Su mente debilitada simplemente se negaba a aceptar la realidad. Capítulo 367, Historia secundaria está volando. Daniel negó la realidad, pero el imperio la aceptó. La Administración de Desarrollo Aeroespacial anuncia que el satélite puede ser completado dentro del plazo prometido. Se convertirá en realidad el sueño del primer ministro. Los expertos siguen escépticos llamándolo casi imposible. El mundo observa mientras el imperio desafía lo imposible. Tan pronto como la Administración de Desarrollo Aeroespacial mostró confianza, los reporteros aprovecharon la oportunidad y publicaron artículos.
Con el foco de atención intensificándose día a día, Daniel sintió que se le secaba la boca. Si el lanzamiento del satélite es un éxito. Erodvian, quien había acortado significativamente el tiempo de desarrollo del satélite, sería catapultado a la fama. Las estaciones de radio y los periódicos se apresurarían a entrevistarlo. Y en ese proceso, en el momento en que Erodvian dijera algo como, estoy agradecido con el primer ministro por ver mi potencial y elegirme, sería irreversible. Su índice de aprobación no solo subiría, se dispararía. Incapaz de ocultar su ansiedad, Daniel se sentó temblando al borde de la cama. Un signo de interrogación pareció aparecer sobre la cabeza de Sylvia cuando salió del baño. Secándose el cabello con una toalla, se acercó a él. ¿Por qué estás sentado así? Pareces un cachorro asustado. Daniel levantó la vista y vio a Sylvia vestida con pijamas de seda. Al no poder responder, un impulso juguetón se apoderó de Sylvia y ella se inclinó hacia él. Le tomó suavemente la barbilla con la mano con los ojos entrecerrados. Lo entiendo, es porque quieres ser el cachorro la próxima vez. Si quieres, no es que no pudiera complacerte. Daniel no pudo evitar soltar una risa ante su burla. Escuchar eso de su majestad la emperatriz despierta mi interés. Sin embargo, no es exactamente mi preferencia, así que creo que debería rechazarlo. Oh, entonces, ¿cuál es tu preferencia? ¿Quieres decírmelo? Muy bien. Daniel agarró el brazo de Sylvia y tiró. Jack. Sylvia tropezó cayendo en los brazos de Daniel en un abrazo medio forzado. Sus pechos se presionaron, los corazones latiendo con fuerza. Mientras Sylvia, desconcertada, se quedaba sin palabras, Daniel susurró. Mi preferencia, al menos, es ser yo quien maneje a su majestad a mi antojo. Sylvia soltó una risa baja y abrazó a Daniel con fuerza. Honestamente, eres todo un lobo. Si dependiera de mí, aprovecharía este ánimo y seguiría con otra ronda, pero... Soltando el abrazo, Sylvia plantó un suave beso en la frente de Daniel y se sentó a su lado. Parece que mi querido esposo tiene algo en mente, así que no puedo dejarme llevar por el deseo. Que podría preocuparte tanto como para que se refleje una sombra en tu rostro. Este no era un problema en el que pudiera confiarle fácilmente a ella. Después de un momento de vacilación, Daniel miró a Sylvia antes de hablar. Su majestad, ¿qué cree que pasaría si un primer ministro con una aprobación abrumadora decidiera no buscar otro mandato? Por supuesto, no hablo de mí mismo. Solo me preguntaba qué podría pasar si, digamos, el primer ministro de Bellanos tomara esa decisión. Era dolorosamente obvio que hablaba de sí mismo, pero Sylvia decidió seguirle el juego. Veamos, no es fácil predecir el futuro, pero no creo que salga nada bueno de eso. Primero, si tiene un apoyo abrumador, es más que un primer ministro para el pueblo. Se podría decir que también actúa como una especie de figura paterna. Una figura paterna, dice. Sí, para ser específicos, sería la única persona en la que realmente podrían confiar y apoyarse. ¿Qué cree que pasaría si esa persona de repente declarara, ya no soy su padre? Y se fuera, la gente se sentiría traicionada. Además, crearía una sensación de ansiedad sobre la política en general. Sylvia lanzó una mirada sutil a Daniel. Si el primer ministro en quien confiaban y seguían los dejara, no por problemas de salud sino por un simple cambio de opinión, ¿cómo podría la gente confiar alguna vez en el siguiente? Constantemente pensarían, esa persona también podría abandonarnos. El sucesor tendría que pasar todo su mandato demostrando que no lo hará. ¿No es esa una preocupación excesiva? Quizás, pero, no es un hecho que el sucesor estaría cargado con una gran responsabilidad. La gente esperaría que el nuevo primer ministro mostrara el mismo nivel de liderazgo que el anterior. ¿Crees que alguien asumiría voluntariamente la jefatura del gobierno sabiendo la presión que enfrentaría? Sylvia se encogió de hombros. Lo dudo. Además, tener índices de aprobación abrumadores significa que está liderando eficazmente el gabinete y el partido. Si el gabinete y el partido no siguieran al primer ministro, él no podría lograr nada, y sus índices no serían tan altos. Eso es. Si un primer ministro que tiene al gabinete y al partido bajo su control de repente decidiera no postularse para otro mandato, no causaría un caos inmenso. Todos esperarían que continuara, por lo que no podrían aceptar fácilmente su retiro repentino. Lo mismo ocurre con las naciones aliadas y las corporaciones. Sylvia dejó escapar un suspiro suave. Asumirían que las políticas y las estructuras de poder están a punto de cambiar, lo que aumentaría la incertidumbre sobre el imperio. La inversión disminuiría y los mercados financieros temblarían. Las naciones aliadas solicitarían una renegociación de las relaciones y las corporaciones reevaluarían si los proyectos a largo plazo en el imperio siguen siendo viables. Todos estos eran posibles efectos negativos que podrían surgir de que un primer ministro competente renunciara a otro mandato. Por supuesto, si renunciara de forma natural después de que sus índices de aprobación hubieran caído, no causaría tanto revuelo. Pero tú sabes tan bien como yo, ¿verdad? Los índices de aprobación no pueden desplomarse en un corto periodo de tiempo. Cada palabra que dijo era cierta, y él no pudo refutar ninguna.
Apretándose la cabeza, Daniel se dejó caer de espaldas sobre la cama. Ni siquiera es fácil renunciar al puesto de primer ministro. Sylvia se rió y se acostó a su lado. Hay algunos cargos de los que nunca puedes renunciar, aunque quieras. Por eso no puedo evitar respetarte, Su Majestad. Jeje, ya estoy acostumbrado, así que no es tan difícil. No necesitas respetarme. Además, ahora que todas las tareas importantes están terminadas, podremos disfrutar de un tiempo de ocio. Sylvia apretó la mano de Daniel. Vamos al mar después de que termine el lanzamiento del satélite. ¿Lo escuchaste? Por supuesto. Mientras trabajabas, Lev vino a mi oficina y me contó todo. Dijo que sería la primera vez que todos saldríamos de viaje juntos. Estaba increíblemente emocionada. Una imagen vívida de una Lev encantada apareció en su mente. Daniel sonrió silenciosamente y apretó la mano de Sylvia en respuesta. También lo espero con ansias. Sus palabras tenían un doble sentido. Esperaba con ilusión el viaje familiar al mar, pero al mismo tiempo esperaba su última oportunidad para hundir sus índices de aprobación. Incluso si desarrollan un satélite, la tasa de éxito en el lanzamiento no es muy alta. Eso era cierto. Daniel secretamente avivaba las llamas de su última esperanza. Asterisco el día del lanzamiento del satélite. Hoy es realmente un día monumental. Pensar que seremos testigos del primer paso del imperio hacia el espacio. La voz de Siller, el ministro de Información Pública, resonó en el área de observación especial establecida por la Administración de Desarrollo Aeroespacial. El área estaba actualmente llena de altos funcionarios gubernamentales, incluidos políticos, porque el lanzamiento del satélite era un evento que proclamaría al mundo la superioridad del poder científico del imperio. En este momento, la Federación debe estar esperando nada más que nuestro fracaso. Estoy seguro de que sí. Al presidente de la Federación le disgusta perder contra nosotros. Más precisamente, está tratando de proteger el poco orgullo que le queda. Mientras los políticos y ministros charlaban, Daniel entrecerró los ojos mirando a través del vidrio reforzado. Para los demás podría parecer tranquilo y sereno ante un evento histórico, pero la realidad era diferente. Escuché que la probabilidad de éxito no es tan alta. Daniel en ese momento esperaba que el lanzamiento del satélite fallara. Dijeron que se está transmitiendo en vivo a nivel nacional, así que si el lanzamiento falla, la gente recibirá un gran impacto. Una vez que el impacto disminuya, las flechas de la culpa volarán directamente hacia mí. Esta era su última oportunidad para bajar sus índices de aprobación de forma natural. Mientras Daniel tragaba nerviosamente, comenzó la cuenta regresiva en la sala de control. Todos contuvieron la respiración, con la mirada fija en el vehículo de lanzamiento más allá del cristal. Si el lanzamiento de hoy fallaba, sería el turno de la Federación a continuación. Ellos también estaban acelerando el desarrollo de su satélite en respuesta al imperio. A medida que aumentaba la tensión, la cuenta regresiva llegó a su fin. Lanzamiento. Con el grito desde la sala de control, llamas estallaron desde la base del vehículo tiñendo el suelo de carmesí. Un estallido explosivo de fuego siguió, y el vehículo de lanzamiento se disparó hacia el cielo. La vista del enorme vehículo ascendiendo hacia los cielos expulsando llamas fue nada menos que un milagro. Mientras todos observaban hipnotizados, una voz llena de alivio salió de la sala de control. Vehículo de lanzamiento volando sin problemas. Todos los sistemas dentro de los parámetros normales. Sin anomalías. Al mismo tiempo, estallaron vítores por todas partes. Al escuchar que el lanzamiento del satélite fue un éxito, los políticos y ministros rugieron de alegría. Siller, el ministro de Información Pública, tampoco pudo contener su alegría y se apresuró hacia Daniel. Primer ministro, lo ve, está volando. El vehículo de lanzamiento que lleva nuestro satélite está volando hacia el espacio. Este es realmente un día de alegría. Ajá. Siller estalló en carcajadas y abrazó a Daniel. Con lágrimas en los ojos, Siller celebró que finalmente habían vencido a la Federación gracias al primer ministro, pero Daniel no pudo responder adecuadamente. Solo pudo mirar fijamente el vehículo de lanzamiento mientras se elevaba más allá de las nubes. Una risa hueca escapó de los labios de Daniel. Mi última oportunidad de retirarme. Se estaba yendo espectacularmente volando. Capítulo 368, Historia secundaria. ¿Alguna vez has cruzado la línea? Después del exitoso lanzamiento del satélite, una ola de optimismo recorrió el imperio. La victoria sobre la Federación Beleca trajo beneficios al imperio de muchas maneras. Los supermercados realizaron ventas para conmemorar la entrada del imperio en el espacio, los pequeños comerciantes colgaron la bandera nacional fuera de sus tiendas y los ciudadanos paseaban por las calles para compartir la alegría. Esto estimuló naturalmente el consumo, lo que llevó a las fábricas a aumentar la producción, y los precios de las acciones de las empresas relacionadas con la Administración de Desarrollo Aeroespacial se dispararon día tras día. Además, las naciones aliadas que escucharon la noticia de que el imperio fue el primero en el mundo en lanzar un satélite solicitaron ayuda tecnológica, prometiendo vastos recursos a cambio.
Como era de esperar, los periodistas que presenciaron este asombroso logro publicaron una avalancha de artículos día tras día. El imperio logra lanzar el primer satélite del mundo. Erodvian del Departamento de Desarrollo de Satélites, quien contribuyó a la estabilización orbital, afirma que todo fue gracias al primer ministro. La previsión del primer ministro brilla. El talento y el dinero del mundo acuden al imperio. Desde fundar una organización internacional hasta lanzar un satélite, Daniel Steiner lo hace de nuevo. La gran mayoría del pueblo quiere que Daniel Steiner sirva otro mandato. Los periódicos de varios medios elogiaban la grandeza del imperio mientras simultáneamente alababan los logros de Daniel Steiner. Mientras el público aceptaba esto con facilidad, la popularidad de Daniel Steiner se disparó. Una semana después se acercaba al 88%. Su índice de aprobación al final de su mandato era incluso más alto que justo después de su inauguración. Esto significaba que su reelección estaba prácticamente garantizada. Gracias a esto, Daniel estaba actualmente encerrado en su estudio, abrumado por un sentimiento de desesperación. Sentado en su escritorio leyendo el periódico, Daniel de repente soltó una risa seca. Al ver los titulares llenos de elogios para el primer ministro, sintió que no había salida. Esto me está volviendo loco. Entornó los ojos con fuerza. La idea de tener que servir como primer ministro por otros 5 años le estaba causando dolor de cabeza. Mientras se recostaba en su silla y soltaba un largo suspiro, la puerta del estudio se abrió con un chirrido. Preguntándose quién sería, abrió lentamente los ojos y vio a Lucy llevando una bandeja con café y galletas. Mientras doblaba el periódico y lo colocaba sobre su escritorio, Lucy se acercó y le entregó el café. Traje esto por si tenías un poco de hambre. Daniel tomó el café y esbozó una leve sonrisa. Justo quería algo. Gracias. Y los niños, están dormidos. Sin embargo, Lucy colocó las galletas de la bandeja sobre el escritorio y continuó. ¿Te preocupa algo? Preocuparme. Es inusual que pases tiempo solo en tu estudio tan tarde por la noche. Debe significar que llevas una carga que te resulta difícil de expresar. La mirada impasible de Lucy se posó en Daniel. Comillas. No preguntaré cuáles son tus problemas, pero quería decirte que si es algo que podemos resolver juntos puedes pedirme ayuda. De ti, sí, ayudarte a ti, mi esposo, es mi mayor alegría. Sus palabras fueron tan amables que una sonrisa se formó naturalmente en su rostro. Pero ni siquiera Lucy pudo evitar su reelección. Sabiendo esto, Daniel estaba a punto de despedirla asegurándole que estaba bien, pero entonces se detuvo. Espera un momento, no debería estar pensando en mi vida después de la reelección. Resultó que había algo que podía pedirle a Lucy. Recordando sus relaciones con sus esposas, Daniel aclaró su garganta. Lucy, ya que te ofreciste a ayudar, hay una cosa que me gustaría pedirte. ¿Qué pasa? Bueno, Daniel dudó un momento antes de hablar. Me gustaría que persuadieras a su majestad la emperatriz, y a Frienilev, para que me concedan un día a la semana para descansar bien. Parecía que sobre la cabeza de Lucy aparecía un signo de interrogación como si no pudiera comprender lo que él decía. Un día para descansar bien. Tal como está ahora, tengo relaciones con todos ustedes todos los días de la semana. No es que no me guste. No es así, pero, siendo realista, algunos días son difíciles. Sin embargo, aunque para mí es todos los días, para cada uno de ustedes es solo 1 o 2 veces por semana, así que no me atrevía a decir nada. Finalmente entendiendo lo que quería decir, Lucy asintió. Él estaba diciendo que tener relaciones todos los días sin descanso era difícil. Entiendo, en ese caso hablaré con todos. Daniel, que sabía que Lucy sería razonable, soltó un suspiro de alivio. Sí, cuento contigo. Al día siguiente, en el jardín interior del Palacio Imperial. A petición de Lucy, todas las esposas de Daniel se habían reunido en un solo lugar. Muy bien, Sylvia fue la primera en hablar entre ellas. Como pediste, Lucy, he despedido a todo el personal del palacio. Podemos suponer que nadie nos está escuchando ahora. Así que, la mirada de Sylvia se dirigió hacia Lucy. ¿Por qué sugeriste que tomáramos el té todas juntas? Preguntó porque sabía que Lucy no era del tipo que convocaba una reunión sin motivo. Lucy, que había pensado ser directa, negó con la cabeza. Primero quiso descubrir por sí misma por qué Daniel estaba teniendo dificultades. Cuando todas ustedes tienen relaciones con mi esposo, he organizado esta reunión para preguntar si alguna de ustedes ha tenido alguna vez la experiencia de cruzar la línea. Con cruzar la línea, ella preguntaba si alguna vez habían sido un poco demasiado agresivas durante sus relaciones. Lucy esperaba que todas protestaran, afirmando que nunca habían hecho tal cosa, pero el jardín permaneció en silencio. Simplemente se miraban entre sí, sudando frío. Preguntándose qué estaba pasando, Lucy parpadeó lentamente. Lev fue el primero en hablar. Si estamos hablando de cruzar la línea, no estamos hablando de su majestad la emperatriz. Sylvia, que se había estremecido, giró la cabeza rápidamente para mirar a Lev. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué yo?
Casualmente lo escuché, que cuando su majestad está con Daniel ladra como un perro. Al principio pensé que había oído mal, pero no fue así. Sylvia se quedó paralizada como un ciervo atrapado en los faros de un coche. Lucy estaba completamente sorprendida, de verdad, esperaba que Sylvia ofreciera algún tipo de réplica pero no llegó ninguna. Mientras Sylvia, sonrojada, se mordía el labio inferior avergonzada, Lev continuó. No me digas que también has desfilado por el pasillo con Daniel mientras llevabas una correa puesta. Si es así, creo que entiendo por qué Lucy convocó esta reunión. Eso no ha pasado, todavía. Mientras Lucy seguía aturdida, Frienne habló con una leve sonrisa. Vaya, no entiendo por qué Lady Lev actúa tan formal y correcta. ¿Creías que no sabía que te comportas como un gato sigiloso, ignorando la rotación cada vez que el primer ministro regresa a la mansión? Un gato sigiloso, ¿qué quieres decir con eso? Has tenido relaciones con el primer ministro en lugares donde los sirvientes no suelen ir, ¿verdad? Debería llamar a eso audaz. Ah, y por cierto, sabes que encontré tu ropa interior en el cobertizo de jardinería. La boca de Lev se abrió ligeramente mientras comenzaba a sudar. Cualquiera podría ver que era el rostro de un culpable atrapado en el acto. Mientras Lucy fruncía el ceño, Lev gritó en un ataque de ira. No pude evitarlo. Mi cuerpo ardía de deseo, como iba a esperar hasta mi próximo turno. Además, Daniel parecía querer hacerlo conmigo también. Por supuesto que el primer ministro, un hombre en la plenitud de su vida, no podría resistirse si lo tentaras tan abiertamente. ¿Acaso le mostraste tu ropa interior? No, solo me levanté la falda porque hacía calor, y Daniel simplemente, su voz se desvaneció, como si se avergonzara de sus propias palabras. Mientras Lucy suspiraba cansada, Lev, incapaz de soportar el ataque, abrió la boca. Tú también eres rara, Frienne. Al día siguiente de que Daniel está contigo, está completamente fuera de sí. ¿Qué le haces? ¿Qué le hago? Simplemente tengo relaciones con él en mi turno designado. Sin embargo, tiendo a compensar el tiempo perdido. ¿Compensar el tiempo perdido? ¿Cuánto? Veamos. Incluso en el día que menos lo hicimos fue como 3 veces seguidas. Sorprendida, Sylvia levantó una mano para cubrirse la boca. Su expresión parecía preguntar, ¿eso estaba permitido? Lev también estaba atónita, mientras que Lucy solo pudo soltar un largo suspiro. Están todos locos. Podía entender su amor por Daniel, pero la forma en que lo estaban agotando era excesiva. Ahora entendía por qué Daniel parecía tan exhausto cada mañana cuando salía para el trabajo, a pesar de que tenían una rotación establecida. Tú, ¿qué crees que estás haciendo, exprimiéndolo así? Eso es algo que deberías decir, Lady Lev. Al menos yo solo comparto mi amor en mi turno. En los otros días permanezco completamente abstinente. A diferencia de algunas personas, ambas tienen la culpa, como pudieron hacer cosas tan escandalosas. Al escuchar a los tres, los sentimientos de Lucy se volvieron complicados. ¿Cómo podría ella persuadir a estas mujeres que estaban tan cegadas por el amor? Ya le empezaba a doler la cabeza. Capítulo 369, Historia secundaria. ¿Qué tal si hacemos una excepción? Cerrando los ojos, Lucy lo meditó por un momento antes de decidir revelar la verdadera razón de la reunión. Dudaba que algún método ordinario pudiera persuadir a estas mujeres tan perdidas en su amor. La razón de su duda era lo suficientemente simple de explicar. Su Majestad la Emperatriz, ¿qué quieres decir con actos escandalosos? Al menos yo nunca me ofrecía a actuar como un perro cuando estaba con Daniel. Estoy de acuerdo con Lady Lev. Cuando se trata de escándalos diría que las preferencias de su Majestad son más extremas, no menos. Yo, por mi parte, solo tuve relaciones normales con él. ¿Qué dijiste? Al menos yo nunca rompí el orden establecido. Y a diferencia de ti, Frienne, nunca anhelé su amor hasta agotarlo. Las tres seguían peleando como si no hubieran hecho nada malo. Al darse cuenta de que no había otra opción, Lucy abrió lentamente los ojos. Basta. Al escuchar la palabra de Lucy, Lev y Frienne, que estaban a punto de responder a Sylvia, guardaron silencio. Mientras Sylvia también se callaba, Lucy entrecerró los ojos. La razón por la que convoqué esta reunión hoy no fue para determinar cuánto están enamoradas de Daniel. Había otro propósito, uno verdadero. Un propósito verdadero. Mientras las tres mujeres la miraban con curiosidad, Lucy continuó. Daniel me dijo ayer que tener relaciones todos los días le resulta difícil. Me pidió que le garantizara al menos un día de descanso a la semana. Lucy suspiró. Al principio me preguntaba si tener relaciones una vez al día realmente era tan difícil, pero ahora que conozco toda la historia, entiendo su posición. Sé que todas lo aman, pero tener relaciones en exceso solo agota a la otra persona. No, yo solo estaba. Lev comenzó a poner una excusa pero se calló. Lucy la estaba mirando fijamente. Lev, a partir de ahora seguirás el horario. Y nada de mostrar tu ropa interior a propósito ni usar encantos sexuales para seducir a Daniel. Eso está prohibido ahora. Espera un momento. Te dije que no fue a propósito.
Como ya dije, hacía calor, si te digo que no lo hagas, entonces no lo hagas. Mientras Lucy hablaba con determinación, los hombros de Lev se movieron ligeramente. Sabiendo que no obtendría nada bueno discutiendo, Lev asintió tímidamente. Al ver esto, Frién mostró la sonrisa distintiva de un vencedor. Frién, lo mismo para ti. Sin embargo, Lucy también veía a Frién como parte del problema. Sorprendida, Frién se señaló a sí misma con la mano. Pero no seguí el horario, ¿verdad? Solo porque seguiste el horario no significa que todo valga. Tener relaciones requiere resistencia. Si tú no puedes controlar tu libido, ¿qué tan difícil debe ser para Daniel? Pero, Frién estaba a punto de decir que a Daniel también le había gustado, pero se contuvo. Ahora que lo pensaba, a menudo había visto a Daniel lucir cansado al día siguiente de estar juntos. Al darse cuenta de que había sido poco considerada, Frién asintió en silencio. Está bien, yo tampoco quiero ver al primer ministro agotado, así que intentaré contenerme un poco. Mientras Frién cedía, Sylvia miró nerviosamente a Lucy y jugueteó con su taza de té. Sabía que le tocaba a ella a continuación. En cuanto a su majestad la emperatriz. Claro, Lucy se dirigió a ella. Sonrojada de vergüenza, Sylvia cerró los ojos con fuerza y gritó. No lo voy a dejar. De todos modos, fingir ser un perro no es algo que haga por mi cuenta. Lo hacemos con consentimiento mutuo. Así que, ni siquiera tú, Lucy, puedes criticar mis preferencias. Por supuesto. Sylvia abrió los ojos lentamente y bajó la voz. Si Daniel dijera que no le gusta, tendría que parar de inmediato. ¿Acaso a él no le gusta jugar a roles conmigo? Lucy se sorprendió momentáneamente, sin esperar que Sylvia fuera tan firme. Pero rápidamente recuperó la compostura y negó con la cabeza. Él nunca ha dicho que no le guste. Así que, su majestad puede continuar como hasta ahora. Creo que una pareja casada puede mostrar ese nivel de afecto en el dormitorio. Eso es todo. Sí, esto es lo que quería decirte desde el principio. Gracias a eso, fue Sylvia quien terminó sintiéndose avergonzada. No perdiendo la oportunidad, Lev soltó una pequeña risa. Nunca supe que nuestra noble emperatriz tenía un pasatiempo tan refinado. ¿Podrías enseñarme un poco? Sylvia mordió su labio inferior y bajó la mirada. Pero, negándose a ser acorralada, le lanzó una mirada desafiante a Lev. Deja de molestarme. Si quieres hablar de vulgaridad, ¿por qué no borras tu pasado de tener relaciones al aire libre? Quedando sin palabras, Lev se quedó paralizada un momento antes de forzar una sonrisa incómoda. Al aire libre, fue dentro del cobertizo del jardín. Claramente en interiores, ¿ves? ¿Por qué omites el hecho de que los sirvientes de la mansión pueden entrar y salir fácilmente por ahí? Ajá, disfrutas la emoción de que te puedan atrapar. No estoy segura de quién debería llamar pervertido a quién. La sonrisa de Lev vaciló. Al ver el sudor frío formándose en su frente, fue la victoria de Sylvia por decisión. Observándolos con una expresión patética, Lucy golpeó la mesa. Ella tenía la intención de resolver la situación antes de que pudieran pelear más. Parece que todos están reflexionando sobre sus errores pasados, así que espero que se esfuercen para que no vuelvan a ocurrir. Además, me gustaría designar todos los domingos como día de descanso para Daniel. Es aceptable. Para las tres mujeres, la salud de Daniel era la máxima prioridad, así que asintieron. Pero todas tenían expresiones de reluctancia. No estaban para nada contentas de que los días en que tenían a Daniel solo para ellas se redujeran. Lucy sentía lo mismo, pero era un sacrificio necesario para el bienestar de Daniel. Entonces, ahora, justo cuando Lucy se levantó para terminar la reunión, Frién levantó la mano. Esperen un momento, estoy de acuerdo en que el primer ministro debe descansar todos los domingos. Pero, ¿no deberíamos hacer una excepción respecto a la regla contra las relaciones excesivas? Al escuchar la palabra excepción, Lucy, Sylvia y Lev se miraron entre sí. Señalando que estaba dispuesta a escucharla, Lucy se volvió a sentar. Una excepción, ¿de qué estás hablando? Bueno, al escuchar la pregunta de Lucy, Frién comenzó a explicar. Aquella noche, Daniel estaba en el estudio de la mansión, sentado en su escritorio y revisando un discurso. Esta frase tiene un tono muy militarista. Sería mejor eliminarla. El discurso, enviado por el Departamento Nacional de Propaganda para felicitarlo anticipadamente por su reelección, enumeraba en exceso sus logros hasta la fecha, lo cual a Daniel le resultaba bastante pesado. Increíble, este discurso me hace parecer un hombre de hierro sin igual. Quizás debería decirles que ni siquiera preparen un discurso. Estaba considerando rechazar el discurso preparado por el departamento. Toc toc, justo cuando escuchó un golpe, la puerta se abrió y entró Lucy. Daniel, que la había estado esperando, se iluminó y se levantó. Lucy, escuché que tuviste una reunión hoy, sabiendo perfectamente lo que le despertaba curiosidad, Lucy se acercó a él. Sin embargo, su expresión no era buena, y Daniel no pudo evitar tragar saliva con sequedad. Comillas. No me digas que rechazaron mi solicitud. Con una sensación de decepción, el rostro de Daniel se ensombreció.
Incapaz de contenerse más, Lucy soltó una leve risa y sonrió. Solo estaba bromeando. Transmití bien tus palabras, así que no tienes de qué preocuparte. Hemos acordado garantizar tu descanso todos los domingos. Finalmente aliviado, Daniel soltó una risa vacía. Por favor, no hagas bromas así en el futuro. Pero me alegra que aceptaran mi solicitud. Si hubiera sabido que se resolvería tan fácilmente, te lo habría pedido antes. Es demasiado pronto para celebrar. Escuché durante la reunión que Le Fifrien parecen estar agotándote en exceso. Así que les dije que se contuvieran lo más posible a partir de ahora. Esto tomó a Daniel por sorpresa. De verdad, cuando Lucy asintió, Daniel no pudo evitar sonreír. En ocasiones había sido arrastrado por Le Fifrien, pero ahora eso ya no sucedería más. Estuvo bien mientras ocurría, pero al día siguiente siempre era el problema. Fue un alivio haberlo resuelto ahora. Mientras Lucy observaba con satisfacción la expresión feliz de Daniel, añadió como si acabara de recordarlo. Ah, pero si decidimos hacer una excepción. Una excepción. Como sabes, la razón por la que decidimos tener solo un hijo cada uno fue porque estabas demasiado ocupado con la reconstrucción nacional posterior a la guerra para participar plenamente en la crianza. No es bueno para el desarrollo emocional de un niño no poder ver a su padre con frecuencia. Inmediatamente después de la guerra, Daniel a menudo trabajaba hasta tarde en su residencia oficial para cumplir con sus deberes como primer ministro. Pero ahora, con las organizaciones internacionales establecidas y los satélites lanzados, Daniel rara vez tenía que trabajar horas extras. Eso significaba que tenía más tiempo libre y también que podía cumplir adecuadamente su papel como padre. Pero ahora que el imperio está estable, las cosas son diferentes. Creo que ha llegado el momento de considerar seriamente los planes para un segundo hijo. Tampoco creo que sea una mala idea. Sí, así que Frien lo propuso. Que en los días en que tengamos relaciones para concebir un hijo podamos hacer el amor contigo sin ninguna restricción. Al escuchar esto, Daniel se quedó paralizado. Sin ninguna restricción. Así es, todos, incluyéndome a mí, estuvimos de acuerdo. ¿Qué significa exactamente sin ninguna restricción? Sonrojándose, Lucy desvió la mirada. Lo entendí como que no importa cuántas veces lo hagamos contigo. Después de un breve silencio, Daniel comenzó a sudar frío. Espera un momento, no acaba de decir que todos estaban de acuerdo. Un miedo desconocido lo invadió. Capítulo 370, Historia secundaria. El gran primer ministro, Daniel Steiner. A la mañana siguiente. La Cámara de Audiencias del Palacio Imperial estaba llena de burócratas y figuras del mundo político y financiero. Era el día de la reelección de Daniel Steiner, por lo que todos se habían reunido en la Cámara de Audiencias, vestidos apropiadamente para la ocasión. Mientras esperaban la ceremonia de nombramiento, los líderes políticos y empresariales conversaban entre ellos. Esperaba la reelección del primer ministro, pero nunca imaginé que mantendría una aprobación tan alta. Yo también me sorprendí, una tasa de aprobación cercana al 88% al final de su mandato. Creo que es algo sin precedentes. No es una cifra increíble considerando todo lo que el primer ministro ha logrado. Y además, mientras fluía la conversación amistosa, la Guardia Imperial abrió las puertas de la Cámara de Audiencias. Cuando las puertas ornamentadas se abrieron, Daniel Steiner apareció más allá de ellas, impecablemente vestido con un traje. Al aparecer Daniel, todos guardaron silencio. Los guardias despejaron el camino a ambos lados y saludaron. Daniel pasó junto a los guardias, caminó por la alfombra roja y bajó la cabeza ante el trono. El fiel servidor de su majestad, Daniel Steiner, ha respondido a su llamado y ha llegado. Sentada en el trono, Sylvia, con la capa roja que simboliza su estatus como emperatriz sobre los hombros, miraba a Daniel con una expresión solemne. A su lado, el Lord Chambelán esperaba, sosteniendo una caja hecha de material de alta calidad. He estado esperando. Con esas palabras, Sylvia se levantó de su trono. Primer ministro Daniel Steiner, durante los últimos 5 años, ha hecho grandes contribuciones al imperio. Ha engrandecido el imperio y ha traído paz a la vida de su pueblo. Sylvia avanzó y bajó los escalones. El Lord Chambelán la siguió de cerca. Por lo tanto, tengo la intención de confiarte una vez más los asuntos del Estado. Daniel inclinó la cabeza aún más. Si es la voluntad de su majestad, yo, su fiel servidor, por supuesto obedeceré. Sylvia asintió y se detuvo justo frente a Daniel. Entonces te ordeno que mantengas firmemente el cargo de primer ministro por el bien del imperio. Puedes levantar la cabeza. Tan pronto como Sylvia terminó de hablar, el Lord Chambelán abrió la caja. Se reveló un pergamino atado con hilo dorado. El Lord Chambelán sostuvo la caja y susurró, lo suficientemente alto para que Daniel lo escuchara. Esta es la carta de nombramiento del primer ministro, aprobada por su majestad la emperatriz. Su autoridad para tomar decisiones de forma independiente ha sido ampliada, lo que creemos facilitará su liderazgo del gabinete. Al escuchar las palabras del Lord Chambelán, Daniel miró a Sylvia. Comillas.
Su Majestad ha ampliado mi autoridad. Sylvia, consciente de su entorno, se cubrió la boca y dijo: solo he simplificado algunos de los procedimientos administrativos engorrosos para cuando emitas órdenes como primer ministro. Pensé que te haría sufrir menos. Una risa irónica escapó de Daniel ante la consideración de Sylvia. Con procedimientos administrativos simplificados su trabajo ciertamente sería más fácil. Por supuesto, lo mejor sería renunciar al cargo de primer ministro, pero sabiendo que eso era imposible, no estaba en posición de quejarse. Estoy agradecido por la gracia de Su Majestad. Cuando Daniel habló con sinceridad, Sylvia esbozó una leve sonrisa y aclaró su garganta. Era para concluir la ceremonia. Desde este día en adelante continuarás asistiendo y guiando al imperio por el camino correcto. Como muestra de mi confianza para los próximos 5 años te otorgo esta carta de nombramiento. Sylvia tomó la carta de la caja y se la entregó. Daniel recibió la carta con ambas manos, se arrodilló en una rodilla y bajó la cabeza. Tomaré las palabras de Su Majestad en serio. En cuanto Daniel terminó de hablar, se escuchó el sonido de los tambores y la banda militar comenzó a tocar. Los funcionarios y otros dignatarios también sonrieron y estallaron en aplausos. Era para celebrar el inicio de los nuevos 5 años del primer ministro Daniel Steiner. Otros 5 años de esto. Sin embargo, el hombre del momento solo pudo suspirar. Habiendo asegurado con éxito su segundo mandato, Daniel salió del Palacio Imperial y llegó a la plaza central de la capital. Como iba a liderar el imperio una vez más, dar un discurso era el siguiente paso natural. Una gran multitud se había reunido para ver el discurso, y la plaza central estaba tan llena que literalmente no había espacio para moverse. Era un fenómeno esperado, ya que no solo estaban presentes los residentes de la capital, sino también personas que habían viajado desde otras regiones para ver a Daniel. Sin embargo, al escuchar esta noticia, Daniel sintió una considerable presión. Comillas. Dijiste que la multitud llena no solo la plaza central sino también las avenidas principales. Detrás del escenario, Schiller, el ministro de Propaganda Nacional, asintió. Sí, tampoco esperaba que se reunieran tantas personas. Tu popularidad es realmente asombrosa, primer ministro. Schiller, riendo agradablemente, añadió como si acabara de recordar algo. Ah, pero, ¿estás seguro de que no necesitas un discurso escrito? Daniel asintió. Solo estoy transmitiendo mi corazón al pueblo. No creo que sea necesario un discurso. No estás equivocado. Estoy un poco preocupado, pero tú eres un maestro de la oratoria, primer ministro, así que supongo que no necesito estar demasiado preocupado. Más importante aún, Schiller levantó el brazo para mirar la hora en su reloj de pulsera y dijo. Parece que ya es hora de que subas. La gente está esperando. Ya ha pasado tanto tiempo. Daniel respondió que entendía, respiró hondo y caminó hacia el escenario. Cuando Daniel apareció en el escenario, los ciudadanos que esperaban en la plaza agitaban los carteles que sostenían y estallaron en un vítores unificado. Escuchando los vítores ensordecedores, Daniel se paró frente al podio y sonrió. Esperó a que los vítores disminuyeran antes de abrir la boca. Mis estimados conciudadanos, soy el primer ministro Daniel Steiner, quien, por la gracia de Su Majestad la Emperatriz, ha tenido la oportunidad de servirles por otros 5 años. Los vítores se elevaron de nuevo, pero no por mucho tiempo. Daniel levantó la mano pidiendo que se calmaran. Aún es demasiado pronto para que ustedes, el pueblo, se alegren por mi reelección. Que el camino que he recorrido haya sido brillante no garantiza que el futuro también lo sea. Detrás del escenario, Schiller, que escuchaba el discurso de Daniel, mostraba una expresión de desconcierto. No podía entender por qué Daniel decía esas cosas. En el futuro, seguramente cometeré errores y puede que les muestre un lado decepcionante de mí mismo. Es cierto que fundé una organización internacional y lancé un satélite al espacio. Sin embargo, no creo que pueda lograr hazañas similares nuevamente en el futuro. Mientras hablaba, Daniel esbozó una leve sonrisa. El significado detrás de su autocrítica era claro. Terminemos con este mandato. Estos 5 años serán mis últimos. Así es. Daniel, que no quería gobernar de por vida, estaba intentando desesperadamente derribarse a sí mismo. Por lo tanto, les pido que no miren al Daniel del pasado, sino al Daniel del futuro. Si cometo un error, por favor repréndanme. Si mis políticas enferman a la nación, deben reprenderme severamente. Ese es el punto de partida para una política justa. Daniel agarró el podio. Imagino que algunos de ustedes se estarán preguntando por qué digo esto. Para ponerlo simplemente, es porque no deseo convertirme en un monstruo que ansía el poder. Ustedes, el pueblo, lo saben bien. Conocen el destino de los héroes que entraron en la arena política respaldados por su gloria pasada. Daniel miró a la multitud que había quedado en silencio. Recuerden al conde Caledra, una vez líder de Edria, miembro permanente de las Naciones Unidas. Fue en su momento un héroe respetado en Edria. Pero una vez corrompido por el poder, se convirtió en un hombre dogmático e hipócrita. Incontables personas fueron sacrificadas por su terquedad. La mano de Daniel se apretó con fuerza sobre el podio.
Por supuesto, no todos terminan igual. Hay quienes continúan su camino heroico hasta el día de su muerte. Pero deseo ser cauteloso ante el hecho de que yo también podría convertirme en un hombre como el conde Caledra. Pudo ver a los miembros de la multitud mirándose entre sí y parpadeando. Creyendo que su plan estaba funcionando, Daniel continuó. Así que, si muestro el más mínimo signo de desviarme, por favor critíquenme. Lo aceptaré y corregiré mi conducta. Desde ahora, espero que todos ustedes me impidan convertirme en un monstruo que ansía el poder. Y que revele cualquier ambición de un gobierno a largo plazo. Ahora que había predicado sobre los peligros del gobierno a largo plazo, era momento de enfatizar el punto. Porque sé que esto es para el bien no solo de mí mismo, sino de todos ustedes, después de haber cumplido fielmente con mis deberes como primer ministro en este mandato, yo. Por favor, sigue liderando el imperio. Un hombre de voz fuerte interrumpió a Daniel. Daniel miró, algo atónito, preguntándose qué estaba escuchando, cuando el hombre volvió a gritar. Es ridículo pensar que alguien tan humilde como usted, primer ministro, pueda corromperse por el poder. Nunca oprimió al pueblo cuando fue soldado, ni lo está haciendo ahora. Al contrario, todos aquí saben que frecuentemente trabajaba horas extras por el bien del pueblo. Un hombre de mediana edad junto al primer hombre también se levantó de un salto. Parecía ser el padre del hombre. Así es, mi hijo puede que no sepa mucho, pero lo ve claro, primer ministro. No hay manera de que usted sea igual que ese pedazo de basura, el conde Caledra. Así que, por favor, continúe liderando el imperio. Daniel comenzó a sudar frío. Claramente había intentado explicar los peligros del gobierno a largo plazo, pero la gente lo había interpretado como una señal de humildad. Pensando que tenía que apagar este fuego antes de que se extendiera, Daniel forzó una risa incómoda. Ajá, qué comentarios tan ingeniosos, pero a menos que los demás estén de acuerdo. Antes de que Daniel pudiera terminar, la gente comenzó a levantarse de sus asientos, uno por uno. Yo también quiero que el primer ministro siga liderando el imperio. Te conocemos, primer ministro. Sabemos que no eres ese tipo de persona. Además de todo eso, no hay nadie en el imperio más competente que tú. Al menos, eres varias veces más inteligente que yo. La risa se extendió entre la multitud. En ese momento, incluso aquellos que habían estado dudando comenzaron a levantarse en masa. A medida que cada uno empezaba a expresar sus opiniones, la situación se volvió incontrolable. No solo las personas sentadas en los asientos instalados en la plaza central, sino también quienes estaban de pie observando, comenzaron a levantar las manos y a gritar. Sirve de por vida, primer ministro. Por favor, continúa liderando el imperio. Este país no puede seguir sin usted, primer ministro. Creemos en ti, primer ministro. Las voces confusas pronto se unieron en un canto con el nombre de Daniel Steiner. La gente, con las manos extendidas hacia el cielo, alzó sus voces. Daniel Steiner, Daniel Steiner, Daniel Steiner. Daniel, que había estado observando la escena con expresión vacía, de repente inclinó la cabeza y derramó una lágrima. La multitud, al ver esto, pensó, el primer ministro está derramando lágrimas de emoción, y vitoreó aún más entusiastamente. Pero Daniel simplemente estaba encontrando difícil aceptar la situación. Mientras tanto, Schiller, atraído afuera por los vítores, dejó escapar una exclamación de asombro sin darse cuenta. La vista de casi todos reunidos en la plaza central deseando el gobierno a largo plazo de Daniel Steiner parecía milagrosa. Schiller observó a la multitud, luego giró la cabeza para mirar a Daniel, quien estaba agarrando el podio y derramando lágrimas de emoción. El hombre de hierro que los había llevado a la victoria en la guerra, que había convertido al imperio en una superpotencia, que había logrado lo que todos creían imposible, y que era apoyado por todos como el padre de la nación, estaba justo aquí. Si un forastero preguntara quién es ese hombre, Schiller podría responder sin dudar. Él fue el mejor primer ministro que este imperio haya visto jamás. Y también, él fue el hombre que asistiría a su majestad la emperatriz y guiaría este país como primer ministro por el resto de su vida. Capítulo 371, Historia secundaria. El día que partimos de viaje. Después de terminar su discurso en medio del abrumador apoyo del pueblo, Daniel solicitó oficialmente unas vacaciones. La emperatriz Selvia lo aprobó de inmediato, concediéndole una semana de descanso. Era una oportunidad rara para descansar sin trabajo alguno, pero Daniel no pudo alegrarse. Primer ministro Daniel Steiner, conmovido hasta las lágrimas ante la nación durante su discurso de reelección. Ante la advertencia del primer ministro sobre no dejarse corromper por el poder, el pueblo responde, confiamos en usted. Aún hay más alto que escalar. La aprobación del primer ministro muestra un ligero aumento tras el discurso. Los medios habían estado publicando una avalancha de artículos favorables sobre él desde el discurso. Sintiendo que le venía un dolor de cabeza, Daniel dobló el periódico y lo colocó sobre la mesa. Preocuparse por cosas que ya habían pasado no era una forma sabia de afrontarlo. Además, hoy era
Era el día en que su familia se iba de viaje juntos, así que no podía permitirse estar de mal humor. Justo cuando estaba calmando su mente y cuerpo con una respiración profunda, la puerta de la sala se abrió de golpe. Daniel, Lev estaba en el umbral de la puerta abierta. Vestida con su habitual vestido negro de estilo gótico, entró en la sala con una sonrisa agradable. «Están todos listos, tenemos que salir pronto para nuestro viaje». «Sí, como puedes ver, ya terminé. Parece que apenas te acabas de vestir. ¿Estás seguro de que ya terminaste? No es que haya mucho que preparar. Solo vamos a relajarnos y divertirnos». «Bueno, eso es cierto, pero...». Lev se quedó en silencio, sus ojos recorriendo a Daniel de pies a cabeza. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel vestía ropa casual en lugar de un traje. Llevaba una camisa de manga corta y pantalones de algodón, una combinación que Lev encontró bastante atractiva. Después de inspeccionar su atuendo, su mirada se posó en su rostro y una sonrisa repentina floreció. «Creo que realmente me he enamorado de ti. Pensar que te ves guapo incluso con un atuendo tan común. Deberías considerarlo un honor, eres el único hombre en este mundo que alguna vez recibirá mi amor». Daniel soltó una risa ante la broma juguetona de Lev. «Pensar que tengo tu amor solo para mí. Realmente es un honor que no merezco. Gracias, por casarte conmigo». HMPH, es un poco cursi pero no me disgusta escucharlo. De todos modos todos los demás están esperando. «Vamos, ya es tan tarde, está bien, vamos». Daniel se levantó de su asiento y salió al pasillo con Lev. Mientras caminaba por el corredor para llegar al primer piso, dobló una esquina y se encontró con Frien. «Oh, vaya», los ojos de Frien se encontraron con los de Daniel y ella sonrió dulcemente. «Justo iba a buscarte preguntándome cuándo saldrías. Me preocupaba que algún gato ladrón hubiera roto nuestra promesa y estuviera jugando travesuras contigo, pero parece que no es así». «Gato ladrón, ¿qué quieres decir con eso?». Mientras Daniel preguntaba, Frien comenzó a explicar con indiferencia. Para decirlo simplemente, es un término para una mujer que no sigue el orden adecuado y coquetea descaradamente con el primer ministro. Ante eso, Lev fulminó con la mirada a Frien. «Estás tratando de decir cosas extrañas frente a Daniel». «Cosas extrañas, solo estoy diciendo los hechos». «Ajá, si estamos diciendo hechos puedo también mencionar lo pervertido que eres». «Pervertido, ¿por qué querer estar con la persona que amas es pervertido? Idiota, ha sido mucho más allá de simplemente quererlo». Al ver a los dos pelear, Daniel soltó una risa silenciosa. «Nunca pensé que Lev y Frien llegarían a estar tan cercanos». Ver a los dos que antes de casarse eran tan torpes entre sí, ahora discutiendo así, se sentía extrañamente refrescante. Sus disputas eran divertidas y él quería observar un poco más pero decidió intervenir, temiendo que retrasaran su partida. «Calmaos, los dos, es necesario que levantéis la voz en un día como hoy». Frien y Lev se volvieron para mirar a Daniel. Sus expresiones eran amargas y era una situación en la que él fácilmente podía quedar atrapado en el fuego cruzado. Pero Daniel era un hombre que había desempeñado el papel de esposo entre 4 mujeres durante los últimos 5 años. Pensando que esto no era nada que no pudiera manejar, Daniel habló con una sonrisa relajada. «Solo digo esto porque es una pena ver vuestros hermosos rostros fruncidos así. Hoy es un buen día y me gustaría veros sonreír. ¿No me concederéis este pequeño deseo?». Ante la actitud tranquila de Daniel, Frien y Lev asintieron como si no tuvieran otra opción. «Si es tu petición, el primer ministro tiene razón. No hay necesidad de pelear». Daniel sonrió mientras observaba a las dos llegar a un compromiso dramático. «Entonces, vamos, los demás deben estar esperando». Con eso, Daniel condujo a Lev y Frien hacia la entrada principal. Cuando llegaron, Lucy estaba dirigiéndose al personal doméstico reunido. «. Estaremos fuera por una semana, así que las criadas pueden irse a casa después de terminar la limpieza básica». Mientras Namerias y las otras criadas asentían, Lucy se volvió hacia los demás. «Para los cocineros, por favor revisen los ingredientes perecederos en la cocina y deséchenlos. Pueden llevárselos a casa, o si creen que ya no están frescos pueden tirarlos. Los jardineros solo necesitan revisar el césped. Yo ya terminé de podar los boj». La forma en que daba las órdenes con tanta fluidez no dejaba duda de que ella era la señora de la mansión. Mientras la observaba con una expresión complacida, Lucy percibió su presencia y se dio la vuelta. Al ver a Daniel, Lucy juntó las manos frente a su cintura y bajó ligeramente la cabeza. «Esposo, has llegado». Al mostrarle tal cortesía a su esposo frente al personal, dejaba claro para todos que el dueño de esta mansión es, ante todo, Daniel Steiner. Era su manera de mantener la dignidad de su esposo. Sabiendo esto, Daniel aclaró su garganta y se acercó a Lucy. «Sí, has transmitido todo al personal». «Por supuesto, entonces no perdamos más tiempo. Deberíamos irnos», dijo Daniel mientras caminaba hacia la puerta principal. Al ver que Lucy se puso a su lado, Daniel susurró suavemente. «Siempre sabes exactamente qué hacer.
salvándome la cara frente a todos. Entendiendo lo que Daniel quería decir, Lucy esbozó una sonrisa algo traviesa. Después de todo, es mi deber como la joven de la casa cuidar de mi mayordomo. Una risa se escapó de él con el chiste de Lucy. Por supuesto, mi señora. Con esas palabras Daniel abrió la puerta principal. Mientras la luz del sol le hacía entrecerrar los ojos, escuchó el sonido de risas infantiles. Cuando abrió los ojos lentamente, vio a Sylvia rodeada por los niños. Pero entonces Daniel apareció como un príncipe y, por el tono, parecía que les estaba contando a los niños viejas historias otra vez. Belisea, Erika y Melly escuchaban con ojos brillantes mientras la tía cruzaba los brazos como si ya lo hubiera oído todo antes. Entonces vio a Daniel y su rostro se iluminó. Padre, al oír el grito de la tía, los otros niños también se volvieron a mirar a Daniel. Entonces, en un instante todos se lanzaron hacia él. Daniel se arrodilló sobre una rodilla y abrió los brazos y la primera en saltar a su abrazo fue Melly. Acurrucada cómodamente en sus brazos, Melly lo miró hacia arriba y preguntó. Papá, ¿es cierto que arriesgaste tu vida para rescatar a la emperatriz? En aquel entonces, justo cuando estaba a punto de responderle a Melly, Erika tiró de su manga. A ella no le gustaba que Melly tuviera a Daniel solo para ella. Papá, ¿sabes nadar? Nadar, para ser honesto, no soy muy bueno en eso. Entonces te enseñaré, tú, me enseñarás. La idea era absurda pero no del todo increíble. Erika, que había heredado las excepcionales habilidades físicas de su madre, destacaba en todos los deportes que intentaba. Había ido a la piscina con Lucy unas cuantas veces por lo que tenía sentido que estuviera tan confiada. La mirada en sus ojos diciéndole que no se preocupara, era adorable. Daniel se rió y levantó una mano para acariciar suavemente la cabeza de Erika. Gracias, cuando lleguemos al mar me aseguraré de aprender bien de mi pequeña maestra. Está bien, Justo cuando Erika estaba a punto de continuar, Melly comenzó a quejarse. No es justo, hermana mayor. Papá, acaricia mi cabeza también. Era una razón extraña para sentir celos pero no era una petición difícil de conceder. Está bien, si insistes también le daré unas palmaditas en la cabeza a nuestra Melly. Daniel dijo juguetonamente mientras acariciaba suavemente el cabello de Melly. Mientras Melly sonreía felizmente, Belisea tiró de la otra manga de Daniel. Papá, yo también, y así lo hizo. Después de acariciar también la cabeza de Belisea, Daniel expresó un pensamiento que había tenido por un tiempo. Belisea, debes tener dificultades entre Erika y Melly. Escuché que siempre actúas como la adulta y medías entre ellas. No es así. Son mi hermana mayor y mi hermana menor quienes son consideradas conmigo. Se sintió orgulloso de Belisea, quien sonrió tímidamente y mostró tanta humildad. Mientras la observaba con el corazón cálido, una limusina entró lentamente en el patio delantero de la mansión. Por el escudo imperial en su costado, Daniel supo que Sylvia la había llamado. El propósito, llevarlos al mar por supuesto. Pensando que ya era hora, Daniel se levantó. Ahora, era hora de partir de viaje con sus hijos. Capítulo 372, Historia secundaria. Un día ordinario pero precioso, fin. Si alguna vez te sientes cansado de la vida, hacer un viaje corto puede ser un remedio maravilloso. Después de todo, escapar de la rutina diaria y enfrentarse a un nuevo entorno tiene una forma de revitalizar a una persona. Y si tienes seres queridos a tu lado, es la guinda del pastel. Justo como en este mismo momento. Hace tanto que no veo el mar. Estoy tan contento de que el clima esté despejado. Nadie allí habría estado en desacuerdo con el grito emocionado de Lev. Bajo un vasto cielo donde unas pocas nubes flotaban perezosamente, el mar azul se extendía ante ellos. La superficie del agua que brillaba bajo la luz del sol, era tan hermosa como un cielo lleno de estrellas. Mientras los niños miraban, hipnotizados, Lev se volvió hacia Daniel. Venir al mar trae viejos recuerdos. ¿Recuerdas? El tú que conocí entonces era un verdadero rebelde. Bueno, no creo que tú seas quien para hablar. Lo admito, éramos jóvenes en ese entonces. Inmaduras también. Los labios de Lev se curvaron en una sonrisa al recordar la vez que apostó con Daniel. Pero fue divertido, ¿no? Sí, definitivamente fue divertido. Al escuchar la respuesta de Daniel, Lev soltó una pequeña risa y dijo. A veces lo extraño, esos días inmaduros y juveniles. ¿Quieres volver? Después de un momento de reflexión, Lev negó con la cabeza. No lo haría. Puedo decir con confianza que ahora soy más feliz. Y más que nada, si volviera al pasado, Lev se agachó y pellizcó suavemente la mejilla de Melly, que miraba el mar. No podría ver a nuestra encantadora hija. ¿Verdad? Mamá. Mientras Melly se quejaba, Lucy, mirando el mar, comenzó a hablar. Escucharte a ti y a Lev hablar sobre lo que pasó en Bellanos también me recuerda a un recuerdo. Lucy miró a Daniel con una mirada sugestiva. No es así, querido. Daniel, encontrando difícil responder, solo pudo soltar una tos seca.
Lev, encontrando esto extraño, dejó de pellizcar la mejilla de Melly y se enderezó. Miró con significado entre Daniel y Lucy y cruzó los brazos. Comillas. ¿Qué es esto? El ambiente es raro. ¿Qué hicieron ustedes dos en Bellanos? Lucy no respondió, simplemente mostró una sonrisa triunfante. Gracias a ella, Daniel era quien estaba nervioso. No podía confesarle a Lev, dormí con Lucy en tu ciudad natal. Y con Frien y Sylvia observando, era aún más imposible decirlo. Mientras Daniel comenzaba a sudar frío, Erika se quitó la arena blanca de los pies y salió corriendo hacia adelante. Estaba tan emocionada por el mar que corrió adelante queriendo nadar. Erika. Cuando Lucy, nerviosa, la llamó por su nombre, Erika solo giró la cabeza y respondió. Mamá, date prisa. Al darse cuenta de que no podía detener a Erika, Lucy soltó un suave suspiro. Querida, creo que debería ir adelante y jugar con Erika. Daniel asintió y Lucy caminó hacia la playa. Erika, necesitas calentarte bien antes de entrar conmigo. Erika, que ya había llegado a la orilla, agitó la mano y gritó, está bien. Observándolos, Melly tomó la mano de Lev. Mamá, yo también, quiero ir al mar, supongo que no puedo decir que no. Vamos juntos, entonces. Sí, vamos, rápido. Una Melly llena de alegría tiró de la mano de Lev. Antes de seguir a Melly, Lev miró a Daniel y susurró. Voy a jugar con ella primero. Tómate tu tiempo. Con eso, Lev caminó hacia la playa con Melly. Mientras pensaba en lo dulce que se veían la madre y la hija, Frien se acercó a su lado. Fue una buena idea venir al mar. Los niños parecen estar disfrutándolo. Yo también. La última parte sonó un poco significativa. Al encontrarse con la mirada de Daniel, Frien sonrió débilmente mientras recordaba el pasado. Como sabe, primer ministro, crecí sin el calor de una familia. Así que siempre solía imaginar cómo sería ir de viaje con la familia. Pero ahora ya no tengo que imaginarlo. La brisa que soplaba desde el mar era fresca. Recuerda, cuando dijo que se haría responsable de mí. No puedo expresar lo feliz que me sentí cuando dijo que viviría su vida por mí. El cabello castaño claro de Frien ondeaba con el viento. Después de disfrutar la brisa por un momento, Frien giró la cabeza para mirar a Daniel. Sus labios encantadores se entreabrieron. Gracias por cumplir esa promesa. Porque gracias a usted, primer ministro, soy increíblemente feliz ahora mismo. Daniel encontró la mirada de Frien y sonrió. Haré todo lo posible para asegurarme de que seas feliz no solo ahora, sino también en el futuro. Jeje, lo esperaré con ansias. Bueno, entonces, Frien se arrodilló y puso sus manos sobre los hombros de Belisea. Vamos a jugar en el agua también. Asustada, Belisea tembló y miró hacia atrás. Pero el mar es peligroso. Incluso un lugar peligroso está bien mientras tengas cuidado. Además, ¿qué hay que temer cuando mamá está aquí contigo? Pero, vacilante, la mirada de Belisea se posó en Latia. Iré si mi hermano viene con nosotros. Latia, que había estado mirando el mar con tranquilidad, se señaló a sí mismo con el dedo índice. ¿Por qué yo? Porque siento que estaré segura si estoy contigo. ¿Qué tontería es esa? Odio el mar. Frien, que estaba escuchando, giró la cabeza para mirar a Latia. Oh, vaya, no es que lo odies, sino que le tengas miedo. Por supuesto que no. Soy el hombre que algún día será emperador. En ese caso, ¿por qué no vas al mar y lo demuestras? Aunque sea peligroso, yo te salvaré. Acorralado, Latia se quedó paralizado. Tragando saliva, Latia miró hacia arriba a Sylvia. Sus ojos suplicaban que ella los detuviera, pero desafortunadamente, Sylvia estaba del lado de Frien. El hombre que será emperador no puede tener miedo al mar. Madre. Latia estaba devastada, pero no por mucho tiempo. Se recompuso y respiró hondo como si hubiera tomado una decisión. Muy bien, si el mar es un muro que bloquea mi camino, entonces debo superarlo. Belisea, vamos. Mientras Latia avanzaba con una mirada seria en sus ojos, el rostro de Belisea se iluminó. Está bien, hermano. Belisea se puso al paso de Latia caminando con cautela. Frien, observando a los dos niños con una expresión satisfecha, se levantó. Belisea, tienes que ir con mamá. Frien comenzó a seguir a Belisea. Y así, solo Sylvia y Daniel quedaron al borde de la playa arenosa. Sylvia, que había estado observando a Erika y Melly chapoteando en el agua, habló. Vamos también. Daniel asintió y extendió una mano hacia Sylvia. Permítame escoltar a su majestad hasta la orilla. Gracias. Aceptaré gustosamente su amabilidad. Mientras Sylvia tomaba su mano, Daniel comenzó a caminar hacia la orilla. Despacio, sintiendo la textura de la arena bajo sus pies. Daniel, mientras disfrutaba del tan esperado descanso, los labios de Sylvia se entreabrieron. Sabes, lo siento. Perdón, ¿por qué? Por haberte hecho primer ministro. Oficialmente, creo que fue la decisión correcta. Pero a veces desearía que pudieras llevar una vida más cómoda. Daniel apretó la mano de Sylvia un poco más suavemente. Su majestad, para ser honesto, nunca quise el puesto de primer ministro. Pero creo que todo lo que he hecho desde que asumí el cargo ha valido la pena. Es así.
Sí, porque pude contribuir a hacer que el imperio sea fuerte y próspero. Eso no es tan diferente de asegurar el futuro para los niños que están creciendo ahora. Daniel levantó la cabeza y miró a los niños chapoteando en el agua. Hay niños como los nuestros creciendo en este momento. Considero una bendición poder ser una sombra para ellos. Así que ahora, Daniel se encogió de hombros. Tengo la intención de aceptar la petición del pueblo. ¿Qué puedo hacer? Me están pidiendo que siga siendo primer ministro, así que no puedo negarme. Si aparece alguien más talentoso que yo, se lo entregaré de inmediato, pero hasta entonces, supongo que tendré que trabajar duro. Sylvia esbozó una leve sonrisa. Me hace pensar que tuve razón al casarme contigo. El sentimiento es mutuo. Mientras intercambiaban palabras con sonrisas, se acercaron a la orilla. La vista de los niños jugando en el mar se volvió más clara. Erika nadaba emocionada, Melly estaba aprendiendo a nadar con Lucy, y Latia había sumergido los tobillos en el agua y se había quedado paralizado. Junto a él estaban Belisea, temblando, y Lev y Frien, animándolos. Era una escena verdaderamente idílica. A menudo pensaba que el destino no estaba de mi lado, pero... gracias a ese destino enredado pude conocer a Lucy, Sylvia, Frien y Lev, y formar una familia así. Al pensar en eso, no pudo evitar sentirse un poco agradecido. Además, intentar escapar del cargo de primer ministro en busca de la felicidad ahora le parecía un poco tonto. Las cosas que una persona necesita para ser feliz son más simples de lo que pensaba. Conversar con seres queridos, una brisa fresca, el sonido de la risa de los niños y un poco de ocio, eso era suficiente. Habiendo tenido esta pequeña epifanía bajo el cálido sol, Daniel caminó hacia los niños. Los niños que jugaban felices vieron a Daniel acercarse y gritaron en voz alta, «Papá». Daniel saludó a los niños con una sonrisa amable. Disfrutando la comodidad de la brisa fresca, Daniel se perdió en sus pensamientos por un momento. De un simple teniente segundo al primer ministro que lidera el imperio. Al mirar atrás en su vida, había sido arrastrado por todo tipo de incidentes y accidentes. Hubo momentos dolorosos y momentos en los que luchó solo por sobrevivir. Pero ahora podía declarar con certeza que todo estaba bien, porque sabía que días felices como hoy continuarían a partir de ahora. Fui confundido con un gran comandante de guerra. Historia secundaria, fin, asterisco. Traducido por Meher Raiden TL. Por favor, considera suscribirte a mi Patreon Raiden TL o donar en mi Buy-me-Coffee si te gusta este trabajo o para obtener acceso anticipado a los capítulos. Capítulo 373, Epílogo. Hola, a mis respetados lectores, soy Pet Autor, el escritor de Fui confundido con un gran comandante de guerra. Nunca pensé que llegaría el día en que escribiría un epílogo, pero realmente ha llegado. Es una sensación extraña en muchos sentidos. No puedo creer que realmente haya terminado la historia. Comencé a serializarla en noviembre pasado y la terminé este noviembre, así que si has estado siguiendo mi trabajo desde el principio, hemos pasado todo un año juntos. Gracias a todo su cariño, la novela incluso ocupó el primer lugar en Novelpia durante más de 2 meses. Tenía tantas cosas que quería contarles a todos cuando llegara el momento de escribir el epílogo. Pero ahora que realmente ha terminado, no sé por dónde empezar. Primero, me gustaría expresar mi gratitud. Muchas gracias por leer hasta el final. Cuando siempre decía que estaba agradecido con ustedes, mis lectores, no lo decía solo por decir. Porque sin lectores, un autor como yo no podría ganarse la vida. También creo que una historia solo brilla verdaderamente cuando alguien la lee. Así que, de alguna manera, todos ustedes son quienes hicieron que mi historia brillara. Por supuesto, también hice todo lo posible para asegurarme de que siguieran leyendo. Realmente lo hice. Cada día pensaba en qué podía escribir para que fuera más disfrutable para ustedes. Cuando publiqué un capítulo que había escrito tras mucha deliberación y vi que a todos les gustó, sentí que podía volar. Ver que todos lo disfrutaban también me hizo feliz. Creo que eso fue lo que me permitió escribir con aún más dedicación. Porque quería verlos a todos felices. Con esa nota leí cada uno de los comentarios que dejaron, sin excepción. Muchos de ustedes dejaron comentarios y algunos comentaban regularmente sobre mi trabajo. Muchas gracias. Sus comentarios diciéndome que disfrutaron la historia fueron una gran fuente de fuerza. Y a los lectores que me apoyaron con donaciones quiero agradecerles una vez más. Escribieron tantas palabras amables y solo leerlas me hizo sentir bien. Si pudiera, quisiera darles un abrazo a cada uno de ustedes. En cuanto a mi próximo trabajo, no creo poder prometer cuándo lo escribiré. Mientras escribía Gran Comandante de la Guerra, llevé mi cerebro al límite tratando de idear tantos desarrollos interesantes como fuera posible. Así que creo que lo mejor sería tomar un descanso por un tiempo. Si